Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Este tema de la educación es de la mayor relevancia por varios factores que voy a señalar. Pero voy a como tomar una perspectiva de largo plazo. Y voy a lanzar una hipótesis que, como la mayoría de las hipótesis que uno lanza, probablemente es fácilmente refutable. Pero es simplemente para pensar en voz alta. Porque se me ocurrió ayer cuando miré el programa. Si uno mira el desarrollo de las sociedades en el largo plazo, antes de la Revolución Industrial, o sea, antes de 1780, que sucede la Revolución Industrial en Inglaterra, la base de la riqueza era la tierra. Las diferencias de ingreso de una persona u otra estaba en función de la cantidad de tierra que tenía. Entonces, un campesino era pobre o mediano o rico de acuerdo a la cantidad y calidad de sus tierras. Ese era el activo más importante. Es más, eso está cuantificado. El activo, el patrimonio más grande de una familia campesina era, si tenía, ¿no? Porque había campesinos sin tierra. El patrimonio más grande era la tierra. En nuestro caso, muy mal distribuida desde la conquista, sobre todo en unas zonas más que en otras, pero en general en todas las zonas muy mal distribuida. El Gini es del punto 9. El Gini es como veo algunos que no son economistas probablemente, el Gini es una medida que varía entre 0 y 1 para medir las desigualdades. 1 si todo está concentrado en una persona, 0 si todos tienen lo mismo. Y el Gini de la distribución del ingreso en Colombia está alrededor de 0.6, a veces un poquito arriba, a veces un poquito o encima, pero alrededor de eso. Y el de la tierra está en 0.9, que es una barbaridad. Y eso no solo digamos, en una zona del país, sino en todas las regiones del país. Entonces, es entendible que en el siglo XX el gran tema de la distribución del ingreso en Colombia fue el tema de la reforma agraria. Ese era, desde la década del 30, con la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, se habló de reforma agraria, de acceso a la tierra por los campesinos. Había muchos baldíos y en algo se avanzó. Luego, en la década de 1960, se creó el instituto, el INCORA, para adelantar la reforma agraria. Fue el gran programa del presidente Carlos Lleras Restrepo. Muy controvertido, obviamente, porque afectaba a los grandes terratenientes del país. Pero eso tuvo vida propia porque se creó también lo que se llamó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que digamos, despegó con liderazgo propio campesino. Y en la década de los 70, ANUC activamente participó en la invasión de tierras. Porque había, sobre todo en varias partes del país, pero sobre todo en el Caribe nuestro, y el epicentro de eso fue el departamento de Sucre, donde hubo miles y miles de tierras de lo que se llamó, de tomas de tierra, invasiones de tierra, de que llegaban los campesinos, invadían las tierras por razones, digamos, de necesidad de alimentar sus familias. Había una presión grande sobre los medios de producción rurales. Pero eso fue perdiendo, el país se fue urbanizando.
Y hoy en día Colombia es un país urbano. Se habla de reforma agraria. Pero voy a lanzar, no una hipótesis, sino una afirmación empírica. Si se hace reforma agraria en Colombia, no cambia mucho la distribución del ingreso. No quiere decir que no se debe hacer. En algunas zonas es muy importante hacer reforma agraria, porque hay un problema social complicado, hay problemas históricos, hay otros problemas que están relacionados con el conflicto. Pero es una cosa más puntual. Pero hay estudios para otros países a estos niveles de desarrollo. Creo que el PIB agropecuario hoy en día en Colombia debe ser de orden del 8%. Si uno se pone a ver cuánto es la renta de la tierra en ese 8%, es una parte mínima. Y si uno reparte eso, no cambia la distribución del ingreso. Entonces, sociedades agrarias, fundamental la reforma agraria. No urbanizamos, que ha sido muy importante en Colombia en los últimos años, el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda. ¿Cuál es el patrimonio de las familias, digamos, promedios, familias promedios en contexto urbano en Colombia? Su vivienda. Ese es el patrimonio, su casa, su apartamento, ese es el patrimonio más grande que tiene. Pero viene más adelante otra etapa que ya estamos viviendo. Segunda etapa, el país se industrializa, se urbaniza, el tema de la vivienda se vuelve fundamental. Reforma urbana, programas de vivienda, déficit de vivienda, todavía estamos avanzando en eso. Pero viene una tercera etapa que es que ya la industria no está creciendo, incluso está decreciendo en algunos indicadores, aunque por ahí ahora se hablará de reindustrializar el país. Ahí lanzo la hipótesis de que van a fracasar en eso. O sea, si lo anuncian, lo diré el día 0 y lo podremos medir a los 4 años. Y me parece una política incluso equivocada. Viene una tercera etapa, es el desarrollo de los servicios de alto contenido de capital humano. ¿Qué cosas? Hospitales, universidades, bancos, servicios financieros, servicios profesionales, todo intensivo en capital humano de alto nivel. En esa nueva sociedad, ¿cuál es la base de la mala distribución o buena distribución del ingreso? Si el capital humano está bien repartido. En un país como Dinamarca, hay unos campesinos que producen el 2% del PIB. Eso no afecta a la distribución del ingreso. Hay una poquita industria. Todo el mundo tiene vivienda, unos mejores, otros, pero todo el mundo tiene el problema de la vivienda resuelta y no hay tanta variación. Las diferencias en ingresos están dadas ¿por qué? Están dadas por las diferentes dotaciones en capital humano. Entonces, quien tiene más capital humano, y hablo, digamos, en sentido genérico, digamos, voy a explicar eso en capital humano. Capital humano no es solo la educación formal, es una cosa integral. Es la educación formal, pero también el talento, pero también el entrenamiento en el trabajo. Hay gente que simplemente sale de la universidad, o a veces ni van a la universidad, y tienen, ni Bill Gates ni Steve Jobs se graduaron de la universidad, y sin embargo, pues, se volvieron millonarios. Pues si uno es así de talentoso, no tendría que ir a la universidad, pero si tiene menos talento, sí le toca ir a la universidad, y bastante. Entonces, esa distribución, entonces está el talento, está el entrenamiento en el trabajo, que es muy importante, está la educación formal, está cosas como temas de salud, por ejemplo. Hay gente que tiene
limitaciones de salud o alguna cosa de esa que pueden ser perjudiciales para su... Personas que fueron desnutridas, por ejemplo, en sus primeros años de vida, no tienen todo su potencial humano desarrollado. Entonces eso va a ser fundamental en las décadas venideras. En este país vamos a necesitar hablar en los próximos años de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de buena calidad, y ahora me refiero a la buena calidad, como mecanismo de movilidad social. La movilidad social en lo fundamental en las sociedades capitalistas democráticas se da vía la educación. Ese es el principal vehículo de movilidad social. Y es un vehículo que en nuestro país está averiado. Yo creo mucho, y la evidencia empírica, por ahí citan un estudio de la OECD que dice que 11 generaciones se necesitan en Colombia para tener movilidad social. Ese estudio, ese estudio no está hecho de la manera que la gente piensa. O sea, pongamos que por lo bajo una generación son 25 años. Son 275 años. O sea, nos lleva antes de la independencia. Por lo tanto, nadie tiene evidencia para medir eso. Eso no, me dicen que eso se interpreta de una manera diferente, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero como lo ha interpretado la mayoría de la gente es que se necesitan 11 generaciones, cosa que sería pues, absurdo. No, lo sabemos, familiarmente lo sabemos, en nuestro contexto lo sabemos. El mecanismo por excelencia de movilidad social en Colombia es la educación. Entonces, viene el problema, es que sí, hemos aumentado en la cobertura de educación, pero hay unas brechas enormes en la calidad de la educación y se están ampliando. Y no es lo mismo, digamos, esas brechas hay entre los grupos sociales. Hay una cosa es la calidad de un colegio de primaria en un barrio marginal de nuestras ciudades y otra cosa es la calidad de la educación primaria en un colegio de élite, que puede ser competitivo incluso a nivel mundial, en algunos pocos casos, o en algunos casos. Hay diferencias, y en todos los niveles, en el universitario, territorialmente. La costa caribe es muy rezagada con respecto al resto del país en términos de los indicadores. Todos los departamentos por debajo de los promedios nacionales en la mayoría de los indicadores de calidad. Y en algunos casos empeorando, el más sobresaliente, si esa fuera la palabra adecuada, tal vez más adecuada, vergonzoso, es el caso de Cartagena, que va para atrás en términos de calidad de la educación, siendo que la economía de Cartagena va hacia adelante. Puerto próspero, inversión industrial enorme, la más grande en la historia del país, sector turístico el principal del país, vivienda, finca raíz la más cara de Colombia, y sin embargo en materia de educación y en otros campos, otros aspectos de la política social, va hacia atrás debido pues, a la crisis política que ha tenido por más de una década. Entonces, este tema de la igualdad de oportunidades en la educación va a ser cada vez más importante. Yo señalaba cuando estaba en los diálogos de La Habana que un poco ahí lo que se discutió a veces fue el pasado, que las FARC estaban pensando en el pasado cuando hablaban de la reforma agraria. Cuando, si estuvieran pensando en el futuro, lo que han debido plantear es el tema de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. ¿Cuánto se va a invertir en educación?
de calidad. ¿Cómo se van a cerrar las brechas en calidad entre los grupos sociales, entre las regiones, entre los grupos étnicos? O sea, si ustedes cogen un departamento como La Guajira, están los peores lugares de Colombia, Chocó, con Chocó. Y sin embargo, a veces uno ve que hay departamentos que uno no esperaría que mejoren, que mejoran. En un trabajo que hemos realizado recientemente encontramos que el departamento de Sucre, que tiene los peores, normalmente ha tenido los peores indicadores sociales del Caribe colombiano y pues, por lo tanto del país, ha mejorado muchísimo en educación, en calidad de la educación. ¿Y por qué ha mejorado? La razón por la cual ha mejorado es que ha hecho inversión en formación de docentes, que es lo que más impacta la calidad de la educación, y en eso le ha ganado al resto de los departamentos del Caribe colombiano, y ha invertido en colegios, reduciendo el porcentaje de colegios de doble jornada. Entonces, digamos, cuando se toman decisiones adecuadas, sí se puede avanzar. Están temas, bueno, y dentro de eso de capital humano, yo no mencioné, pero lo metería el tema de la nutrición, ¿no? Ustedes saben que los niños, el desarrollo cognitivo se da sobre todo en los 3 primeros años. El que tiene problemas de nutrición en los 3 primeros años no llega al 100% de su potencial, cosa que es terrible. Son niños que van a tener una capacidad intelectual menos de su potencial, que es una cosa realmente muy triste. Bueno, y están temas de salud, por ejemplo, los niños donde no hay agua potable les da mucha diarrea. Cuando les da mucha diarrea no alcanzan la estatura potencial. Porque pues, el impacto de la alimentación es menor, se usan los nutrientes para combatir las enfermedades que puedan contraer. Y el hecho de no alcanzar la estatura potencial afecta su capacidad, digamos, de trabajo, su salud en el largo plazo, etcétera, etcétera. Mortalidad más temprana de la que hubieran tenido. Todo eso, digamos, afecta la rentabilidad del capital humano, porque la rentabilidad del capital humano es la que se logra a lo largo de todo el ciclo de vida. Y termino con la siguiente reflexión. Uno de los problemas para avanzar en esto de la educación es que hay un incentivo hacia obras de infraestructura más que hacia obras que mejoren la calidad de la educación. Porque las obras de infraestructura son visibles, medibles y mostrables. La mejora en la calidad de la educación son difíciles de medir, difícil de mostrar y de un efecto de muy largo plazo. Entonces, si mejoramos la calidad de la educación primaria ahora, el efecto neto de eso se va a ver es cuando ya la persona se muera. O sea, 70 años después. Obviamente ningún político va a tener un incentivo, difícilmente va a tener un incentivo para eso. O sea, esto es una cosa, pero lo que podemos construir en la academia es visibilizar esto, mostrar la inmensa rentabilidad social. Todos los cálculos de rentabilidad privada y social de la educación muestran que es una inversión más rentable que cualquier carretera. Miren las evaluaciones de proyectos de infraestructura y ninguno da la rentabilidad que da la educación. Por eso las familias hacen un esfuerzo, que es lo que hacen las familias de clase media. Su gran esfuerzo es, después de resueltos los problemas principales de alimentación, vivienda, salud, hacer un esfuerzo para darle la mejor educación posible a sus hijos. Y
le decimos los padres de familia a los hijos es, lo que les dejo es la mejor educación que les pude dar. No solo, pues, obviamente la educación en las instituciones educativas, sino también en valores y en actitudes, porque eso también cuenta. Eso también cuenta. Bueno, eso es otra discusión larga, digamos, porque es que son unas cosas que hay que romper. El niñito que llega de una casa donde no hay un solo libro, su papá nunca ha leído, llega el domingo y se pone a oír a Diomedes. No tengo nada contra Diomedes, pero y a tomar trago con respecto al papá que oye a Diomedes y está leyendo un libro. Tiene una desventaja porque no está en su entorno. Y además muchas otras actitudes, digamos. Por eso hay una transmisión de un capital social que se da a través de las generaciones, que es una de las cosas que afecta la movilidad, pero como todo en la vida, eso se puede romper. ¿Cómo se puede romper? Con buena educación, con inversión. Todo se aprende, todo se aprende. No crean que los diplomáticos de los países más desarrollados son así exquisitos en su manera y en conocimiento del protocolo porque nacieron sabiendo. Les enseñaron, fueron a una escuela para diplomáticos donde se enseñan esas cosas y por eso saben esas cosas. Todo se aprende, todo se puede enseñar. Ese ha sido, por ejemplo, el espíritu de Estados Unidos, una sociedad más democrática, que en los colegios de primaria hasta cepillar los dientes enseñan. Enseñan actitudes ante muchas cosas, actitudes hacia los bienes públicos. Por ejemplo, los niños gringos, los libros de las bibliotecas les enseñan de chiquitos que son sagrados. No se les ocurre nunca cogerse un libro y si no se cogen un libro, el día de mañana tampoco se van a coger otras cosas. Entonces, yo pienso que cada vez más este tema de la igualdad de oportunidades a la educación va a ser el fondo del debate de la política social en Colombia. Todavía no lo es suficientemente, pero lo que nos corresponde a la academia es visibilizar el tema, mostrar las bondades de invertir en el sector, porque creo que el público más amplio no tiene calidad absoluta sobre eso. Es difícil, por ejemplo, medir, casi imposible, no imposible no, pero es muy difícil medir movilidad social en Colombia. No hay datos para eso realmente. Buenos datos no hay. Pero sí es fácil medir rentabilidad, es más fácil. Entonces, y si alguien puede hacer estudio de movilidad. Pero anecdóticamente sí conocemos del impacto enorme de la educación sobre la movilidad. Entonces, estoy muy contento que se realice este foro de políticas públicas en educación. Debemos mantenernos siempre en esta actividad. Agradezco a los aliados, en particular a Ascofade, a ESAL, por participar conjuntamente con la Universidad del Norte en este foro de políticas públicas en educación, porque esta universidad tiene desde sus inicios un profundo compromiso, como lo expresó su fundador Karl Parrish, en darle oportunidad a personas de escasos recursos para tener acceso a educación de calidad. Y eso pues, se ha manifestado en los programas de becas que hemos tenido a lo largo de la historia de la universidad.
y los recursos que dedicamos de diferentes fuentes, empezando por ejemplo, todas las cafeterías que ustedes ven en la universidad son propiedad de la universidad y su excedente, el 100%, va para becar estudiantes de excelentes resultados académicos y escasos recursos. Que uno pensaría que esos estudiantes, estoy hablando de estudiantes que entran con puntajes Saber 11, 460 y cosas así, que vienen de colegios, de zonas rurales del Atlántico o de barrios marginales de Barranquilla, que si sacan esos puntajes, a pesar de haber, que son los mejores puntajes, por ejemplo, en medicina, que es la carrera más difícil de entrar en esta universidad por la inmensa demanda que hay, la mitad de los estudiantes que entran son estudiantes becados. Si hubieran tenido una educación, digamos, desde pequeños, mejor que la que tuvieron, pues hubieran sido muchísimo mejor. Ahora, la buena noticia es que uno los ve entrar a veces a los becarios con un promedio, digamos, el número grande total, similar al resto de estudiantes o por debajo, y después se van nivelando incluso al final de la carrera. Es como si se recuperan. Entonces, muchos éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Meisel. Un afectuoso saludo en esta mañana desde la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFADE, quien se vincula desde hace años ya a este evento organizado en la Universidad del Norte por el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, denominado Foro de Políticas Públicas en Educación. Es un placer vincularse con esta actividad a lo largo de los años y más, especialmente este año dedicado a la educación superior, porque desde la asociación, sin duda, aunque nuestra preocupación central es la formación en educación superior de los licenciados en el país, por supuesto nos preocupa y nos interesa todas las áreas de la educación superior y todos los niveles, y cuando nos enteramos que este año iba a ser el tema, pues nos sentimos muy complacidos de una vez más estar aquí acompañando a la Universidad del Norte en este evento. Como ustedes ya conocen a través de la agenda, pues es un placer estar aquí esta mañana con un grupo muy importante de invitados. Tendremos primero una actividad, un conversatorio con 3 vicerrectores de universidades destacadas, el doctor Daniel Toro de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la doctora Elvia González de la Universidad de Antioquia y el doctor Joaquín Han de la Universidad del Norte. Y con ellos se conversará en torno a la visión que se tiene desde sus cargos en estas universidades, 2 universidades privadas y una pública, sobre los cambios que se están presentando en este momento en la educación superior en Colombia, producto de esta circunstancia que hemos vivido acerca de la pandemia, y cómo se está pensando el futuro de la universidad frente a los retos que se están avisorando en el panorama. En este conversatorio tendremos también al doctor Iván Pacheco, quien moderará. Él es el coeditor de la revista Educación Superior en América Latina y trabaja en el Boston College. También un placer tenerlo aquí, Iván. Muchas gracias, bienvenido. Y después tendremos a alguien de la casa, al coordinador del observatorio, el profesor Jorge Valencia, quien nos reflexionará acerca de indicadores de calidad relacionados luego con el desempeño laboral de los egresados en las instituciones de educación superior. Como decía el rector Meisel, siempre es un reto medir todo, medir la calidad no lo es menos. Y probablemente habrá en esas presentaciones, muchos de ustedes tendrán puntos de vista divergentes, pero desde el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano lo que se quiere es aportar nuevas formas de intentar medir esa calidad, porque a pesar de que sea un reto hay que afrontarlo, y eso es en lo que estamos, tratando de buscar indicadores para tratar de definir realmente qué es una educación de calidad a nivel de educación superior y qué no. Y luego en la segunda parte tendremos, vinculado en esa misma dirección,
también un conversatorio en el que nos acompañará Diógenes Rosero, que ha trabajado en la misión de observación electoral y también ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla, y estará Jacqueline Rojas, la directora del SENA, también el doctor Iván Pacheco, y moderará la doctora Oriana Álvarez de Fundesarrollo. La idea allí es reflexionar en torno a cómo podemos intentar dar ideas a un problema que sin duda es muy apremiante en todo el país, pero particularmente en nuestra región, y es cómo lograr tener un sistema que finalmente articule no solamente la educación superior universitaria, sino todos los niveles de educación superior, incluso empezando desde la educación media, y esa articulación con la educación técnica y tecnológica y la educación universitaria, y luego todo eso vinculado con el mundo laboral, porque en últimas entendemos que finalmente esa es la meta. Es un placer estar aquí como presidente de Ascofade dando esa bienvenida, estando junto al rector de la Universidad del Norte, porque en realidad desde Ascofade, como decía al comienzo, nos preocupan mucho los indicadores de la educación en el país y en nuestra región. Creo que el diagnóstico está bastante bien hecho cuando miramos que, por ejemplo, Atlántico, que es el departamento que tiene mejores indicadores de cobertura de educación superior de toda la costa caribe y apenas sobrepasa el 50%, pero si nos vamos a La Guajira apenas sobrepasa el 20%. Y luego cuando incluso en el Atlántico miramos la tasa de tránsito inmediato de la educación media a la educación superior, se reduce de ese 50 a un 40%. Y eso que Atlántico de alguna manera reproduce ese modelo del que el doctor Meisel nos ha hablado mucho, por ejemplo, cuando habla de centro-periferia en nuestro país, y en algún sentido podríamos decir que en la costa caribe pasa un poco lo mismo. También hay un cierto modelo de centro-periferia con indicadores muchas veces en Atlántico, que particularmente además son Barranquilla, realmente en el caso de educación superior, que están por encima de la media de la región Caribe, pero cuando nos movemos de ese lugar, pues encontramos realmente indicadores que deberían desde hace mucho tiempo haber motivado acciones mucho más decididas desde el nivel nacional y regional para intentar cambiar esos indicadores. A nivel de la educación técnica y tecnológica de la que hablaremos, todavía es mucho más preocupante. Tenemos en la región Caribe solamente un 20%, digamos, de la matrícula de educación superior en educación tecnológica y solamente un 5% en educación técnica. Y claramente hay una gran oportunidad de crecimiento y tiene que empezar por un cambio a veces en las representaciones sociales que tenemos sobre qué significa formarse en educación técnica y tecnológica frente a educación superior, porque evidentemente dentro del imaginario siempre se piensa que son de peor nivel o van a dar peores oportunidades laborales, etc. Por tanto, en realidad ahí están puestos los temas sobre la mesa, tenemos grandes invitados y creo que va a ser una jornada muy útil y me complace mucho desde la Asociación Colombiana de Facultad de Educación estar con ustedes aquí esta mañana. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por esta oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias al doctor Meisel y al doctor Aparicio por sus intervenciones. A continuación, daremos inicio al conversatorio Nueva Normalidad, Nuevos Retos, repensando la dirección y el liderazgo en la educación superior, que contará con la participación de la doctora Elvia María González Agudelo, vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, el doctor Daniel Toro, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y el vicerrector académico de la Universidad del Norte, doctor Joaquín Ham. Adelante, bienvenidos. Este conversatorio será moderado por Iván Pacheco, editor de la revista de Educación Superior en América Latina, ESAL, Research Fellow del Centro para la Educación Superior International, CIE, del Boston College, y presidente fundador de la firma QualiPlanes. Sean bienvenidos. Bueno, pues de nuevo muy buenos días para todas y todos. Y quiero comentarles que además de este ilustre panel que me acompaña,
tenemos a Juan David Parra, que es coeditor de la revista ESAL y es el responsable y culpable de la metodología que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, este no va a ser un panel común y corriente en el que vamos a hacer preguntas. Juan David ha dirigido una breve investigación, una encuesta en la que hemos escrito a los lectores de la revista y a otras personas, preguntándoles sobre algunos aspectos que nos parecían interesantes. Es una encuesta, un sondeo sobre lo que sería la educación en la nueva normalidad. Entonces, sin más preámbulos, pues Juan David, cuéntenos cómo va la cuestión. Bueno, perdón. Buenos días a todos y a todas. Me place saludarles, especialmente a los panelistas, estimado Joaquín, Silvia María y Daniel. Qué bueno que estén acá y nos alegra mucho desde SAL contar con su participación en esta reflexión que nos parece muy importante. En este panel que recuerdo que hemos titulado Nueva normalidad, nuevos retos, repensando la dirección y el liderazgo en la educación superior ante la nueva normalidad. Y esto de la nueva normalidad es un concepto que se ha venido acuñando poco a poco en la literatura, precisamente para tratar de describir algo que posiblemente no entendemos todavía porque es algo que todavía está pasando. Es decir, llegó una pandemia, pues todos la experimentamos y a partir de esa pandemia pues surgen una cantidad de preguntas en diferentes sectores de la sociedad y la economía y uno de ellos claramente es la educación y particularmente el tema de la educación superior, que pues también hemos visto algunos signos que ha sido pues golpeada por la misma situación de pandemia. Entonces, básicamente hemos querido, como decía, como nos contaba Iván, hemos querido hacer como una especie de ampliar la conversación, es decir, no solamente quedarnos con lo que vamos a hablar en este espacio, sino quisimos de alguna manera integrar voces de personas que también están pensando en estos temas en América Latina y el Caribe, en particular, que son como las áreas de incidencia donde pretende pues llegar ESAL. Entonces, para esto hicimos como una encuesta, una especie de encuesta muy exploratoria sobre el tema. Esta encuesta tuvimos en cuenta también otros ejercicios que ya se han estado haciendo en otros lugares del mundo, en especial, por ejemplo, en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, se han hecho trabajo en muchos países, en este caso los llamados países más del norte global. Entonces aquí nosotros queremos también tratar de complementar esta reflexión con contextos más similares al de nosotros. Hicimos pues una búsqueda, tratamos de salir pues sin una base de datos claro a vicerrectores, vicerrectoras de diferentes universidades de América Latina y el Caribe, y a pesar de que mandamos muchos correos pues tuvimos una tasa de respuesta de 50 personas, que creemos que pues evidentemente no es representativo de nada, pero dado que pues estamos hablando con personas que han experimentado el fenómeno, por lo menos nos da algunas tendencias a partir de las cuales empezar a conversar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es básicamente, pues a nuestros panelistas también ya les hemos compartido las preguntas, por lo menos que están asociadas a este ejercicio. Yo lo que voy a hacer es, escogimos 3 grandes preguntas como para tener tiempo en esta conversación. Yo lo que voy a hacer es, voy a pasar pregunta por pregunta, les voy a mostrar como la tendencia cuantitativa, un histograma donde muestra las respuestas y algunas citas pues, que salieron de un análisis de contenido, porque lo que hacíamos era siempre hacer una pregunta y luego preguntarle a las personas que justificaran su respuesta y ahí teníamos un poquito más de información. Entonces, aquí la dinámica es que pasamos por cada pregunta y luego hacemos un paso pues, por nuestros invitados. No necesariamente pues ellos tienen que interpretar todos los resultados de una vez, es la primera vez que los van a ver, pero sí pueden reaccionar también a partir del tema y de pronto entre todos también podemos pensar en cómo eso se ve reflejado también en las respuestas del público también internacional. Entonces, pues comencemos. Entonces, como les dije, hicimos varias preguntas, pero tratamos de elegir unas concretas pues, para que poderlo hacer sostenible pues, en el tiempo de conversación que tenemos en este espacio. Entonces, esta fue como se fraseó la pregunta y era una pregunta, son todas preguntas donde se les pedía a las personas que se ubicaran en una escala de Likert de 1 a 5, qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con respecto a la afirmación. Lo que van a ver en cada caso es pues, simplemente los resultados de la escala de Likert. Y luego pusimos
unos ejemplos de unas citas textuales de lo que dijeron las personas que representan como el sentir general. A pesar de que pues, muchas veces las personas tienden a estar de acuerdo, de todas maneras pusimos también algunas citas de las personas que no estaban en acuerdo, como para tener un espectro más de opciones y a partir de eso poder conversar. Entonces la primera pregunta decía, la nueva normalidad exige a las instituciones de educación superior fortalecer, aún más que en el pasado, vínculos con poblaciones y comunidades geográficamente cercanas o lejanas a sus zonas de ubicación o incidencia. Esta pregunta realmente cuando la hicimos en dos, es decir, primero preguntamos por comunidades cercanas y luego preguntamos por lejanas, pero acá pues la agrupamos para efectos de la presentación. Si uno ve este histograma de respuestas, pues ve que pues hay una tendencia a estar de acuerdo con esa afirmación, es decir, que hay que fortalecer vínculos con comunidades, por un lado cercanas y por otro lado lejanas. Sin embargo, parece ser que hay aún más acuerdo en que los vínculos deben ser hacia las comunidades más lejanas. Interesante entonces las personas que hablan de las comunidades cercanas, por ejemplo la primera cita, la pandemia nos ha generado mayor sensibilidad en las problemáticas comunitarias y la forma como las instituciones de educación pueden incidir en ellas. Entonces un poco la noción de acercarnos a los problemas cercanos de nuestra comunidad. Otra persona que no estaba como muy convencida de estar de acuerdo con esa afirmación decía, no visualizo cuál sería el beneficio del vínculo con comunidades cercanas, la nueva normalidad por el contrario rompe esta circunscripción habitual y permite barrer fronteras geográficas. Es decir, ya podemos pensar más allá de lo local e irnos a lo más global. En lo que tiene que ver con la respuesta hacia las comunidades lejanas, donde hay más acuerdo que sí se debería fortalecer ese vínculo, un ejemplo de una afirmación positiva sería, las fronteras se expanden y no hay límites que exige el esquema de atención exclusivamente presencial, hay oportunidad de llegar a nuevas audiencias y mercados, entonces toda esta idea que podemos ir a buscar también, ofrecer servicios y buscar estudiantes más allá de las fronteras geográficas que tenemos. Y una persona un poco más escéptica decía, no veo por qué ahora sea más importante que antes de la pandemia, siempre ha sido algo necesario y siempre hemos hecho menos de lo que se espera que hagamos en este frente. Entonces este es como el panorama, simplemente aquí para recordar, fueron 50 personas que nos respondieron la encuesta en total, la mayoría fueron de Colombia, 38 personas, algunas de México y algunos otros países de América Latina. Bueno, pues como pueden ver, esa es una pregunta que está cargada de mucho, o sea, dejémoslo así, es una pregunta que está muy cargada. En primera, por un lado estamos hablando de si la nueva normalidad exige a las instituciones y por otro lado estamos hablando de dos tipos de relaciones. La relación de las instituciones de educación superior con lo que está cerca de ella, con su entorno, y la relación con lo que está, digamos, más lejano a ellos, que puede ser su entorno distante o incluso su internacionalización. Para aterrizar esta pregunta en algo más sencillo, ¿ustedes creen que realmente la pandemia y la nueva normalidad están imponiendo cambios en la forma como la universidad se relaciona con su entorno, ya sea cercano o lejano? ¿Algún voluntario? Primero las damas. Primero las damas. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo de la Universidad de Antioquia. Nosotros, pues, en términos generales, creemos que la nueva normalidad es igualita a la normalidad anterior de la pandemia. O sea, nosotros durante la pandemia pensamos mucho en que íbamos a cambiar y que íbamos a cambiar bastante, pero internacionalmente, pues, lo primero que encontramos fue una guerra, casi que una guerra mundial, que creíamos que eso no iba a volver a pasar. Nosotros tenemos un sistema de regionalización, o sea, una universidad multicampus, aunque el ministerio pues no entiende cuál es nuestro multicampus, pero nosotros tenemos una universidad en Medellín que va a todas las regiones de Antioquia, a todas, tiene sedes y seccionales en todas. O sea, esta tensión entre lo cercano, teniendo en cuenta que es la universidad en Medellín, y lo lejano, teniendo en cuenta que es todo el departamento, en ese concepto entre comillas de lejano, siempre lo hemos vivido, pero lo intensificamos más con la pandemia y nos
introdujimos a un asunto bien importante que se llaman los cursos espejo. O sea, ya los profesores que antes viajaban a las regiones, ahora los profesores han dejado de viajar a las regiones en un porcentaje de un 10% nomás y pueden hacer los cursos desde Medellín con las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, a nosotros eso nos ha parecido positivo en el sentido que es un mismo profesor de la universidad que está conectado con las 9 regiones donde está el programa, y ese profesor que es el titular puede dar ese curso, ¿cierto? Obviamente ahí hay problemas porque algunos profesores de cátedra que iban a las regiones pues ya no están yendo a las regiones, ¿cierto? Sino que el profesor que es el titular de la materia está dando esa materia pero es desde su laboratorio, pero es solamente un 10%. O sea, esa atención de lo lejano, como decías, es el producto de la internacionalización. En internacionalización sí cambiamos bastante, porque movilización de estudiantes no pudo haber, entonces nosotros lo hicimos en internacionalización desde casa, con este tipo de cursos, o sea, donde podíamos tener profesores del exterior que se quedan en el exterior y nos dan nuestros cursos, o sea que es mucho más barato, ¿cierto? Y nos enriquecen, y pueden haber estudiantes de esas universidades teniendo cursos con nosotros. Entonces eso nos enriquece bastante la movilidad. Obvio que hay tensiones porque la cultura de un país se conoce si los estudiantes van, pero yo les recuerdo que nosotros somos una universidad pública, que ya el 52% de nuestros recursos los tenemos que producir nosotros mismos, entonces para nosotros es muy difícil tener recursos para tener estudiantes afuera. Para ir cerrando, esa tensión de lo lejano y lo cercano me recuerda mucho a Heidegger cuando él dice que prender un radio es lo más cercano que puede haber en el mundo, porque podemos oír a principios pues, del siglo XX personas de otros lugares. Yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan. Hay una discusión en que nos alejan como profesores porque no está el cuerpo del profesor ahí en una relación con el otro, una relación cercana, pues semiótica, semiológica, pero las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan, es lo que creo yo particularmente. Y hay una discusión en la relación del tiempo y el espacio allí que la podemos pues de pronto profundizar ahorita, pero los estudiantes se acercan más. O sea, yo no he visto en un grupo como profesora que un estudiante alce la mano y le diga, profesora, es que te amamos. Eso en los grupos no se da, en los grupos generales muy difícilmente, ¿cierto? En cambio en el correo o en los grupos más pequeños de chat, los estudiantes sí expresan sus emociones, y eso es un sentido que le da mucha calidad al trabajo de los profesores. Entonces, ese acercamiento de los estudiantes a través de los correos electrónicos que lo tienen a uno, a través del teléfono, a través de las llamadas, que eso se hizo, como dicen los chicos de ahora, viral en la pandemia, eso se queda. Y ese afecto, yo, señor rector, creo que ese afecto sí hace que la calidad de la educación sea mucho mejor, porque pudimos por fin conocer increíblemente a través de una pantalla, podemos estar más cerca y conocer más a nuestros estudiantes por todo el problema emocional que estuvo durante la pandemia. Muchas gracias. Invitados primeros, muy bien. Entonces, agradecido inmensamente a Adolfo por la invitación, José, y a todos los de esta casa, y es muy grato volver a encontrar a tantos amigos y colegas en un escenario como este y aprender muchísimo de lo que hacen y conocer nuevas experiencias también. Esto no es, por supuesto, una pregunta fácil, y trataré de enfocarlo un poco en dos aspectos, el de cobertura y el de calidad. Sin duda, estas metodologías, estas nuevas metodologías, nos van a ayudar muchísimo a acercarnos más a la gente, tanto a los propios, a los locales, digamos,
como a los de nuestro entorno más cercano, como a los de entornos, digamos, más inaccesibles para nosotros. Las experiencias que hemos tenido, por supuesto, desde programas virtuales, por ejemplo, en la universidad, pues nos han dado la oportunidad de tener estudiantes de Leticia, del Meta, cosas que serían imposibles, digamos, en otros contextos. Y yo creo que la pandemia llegó a reforzar el papel que tienen esas nuevas tecnologías de información y comunicaciones en la formación. Y ahí hay un gran reto. El primero que les mencionaba, de cobertura, es que todavía tenemos un trecho muy amplio por recorrer en el país en términos de cobertura. Lo hablábamos hace un rato. La cobertura en este momento ronda el 50%, estamos un poco por encima, lo mencionaba José, un poco por encima del 50, 51, algunos o 53, no recuerdo bien cuál es el dato exacto, pero estamos muy cercanos al 50%. Estamos cubriendo alrededor de 2 millones y pico de jóvenes. Nos quedan todavía 2 millones y pico de jóvenes a los cuales llegarles. Y va a ser muy difícil llegarle a esos muchachos con el esquema actual de presencialidad completa. Eso va a ser muy difícil llegarle a esos otros 2 millones de jóvenes. Entonces tenemos que aprovechar los aprendizajes de la pandemia, aprovechar la flexibilidad que se deriva de las nuevas metodologías para lograr acercarnos más a esos muchachos. Probablemente no todos irán a carreras universitarias, probablemente muchos tendrán que ser atendidos en programas técnicos y tecnológicos. Está el estudio muy interesante que publicaron María Marta Ferreira y los del Banco Mundial sobre este tema de educación terciaria de ciclo corto y la importancia que tiene en ampliación de cobertura y en formación de capital humano. Entonces aquí hay un gran reto que podemos utilizar muy bien si logramos aprender de estas tecnologías y el uso de esas tecnologías, esas nuevas metodologías en la oferta de programas académicos, programas híbridos, programas que sean capaces de aprovechar lo mejor de la docencia remota, de lo sincrónico, de la sincronía, de la posibilidad que tienen los estudiantes ahora, por ejemplo, de ver las clases de manera sincrónica, de repasarlas a sus ritmos y velocidades. Es una cosa muy interesante en la universidad. Muchos de los estudiantes que veían las clases remotas las veían a una velocidad más rápida de la normal. Supremamente interesante. Son ritmos distintos. Y que uno tenga la posibilidad de verla con sus limitaciones a uno y otro que tiene mayor capacidad de atención la pueda ver a 2 o a 1.5, pues eso es maravilloso. Se está ahorrando tiempo el muchacho y si es capaz de comprenderlo, incluso puede ver el video varias veces. En ese sentido tenemos ese reto que yo creo que nos ofrece mucho el tema de las nuevas metodologías y lo híbrido y todas estas nuevas tecnologías de información y comunicaciones en cobertura. Pero hay un gran reto relacionado con lo que mencionaba el rector Brice: calidad. En calidad, entonces, tenemos que ver cómo hacemos para lograr que esa ampliación de cobertura tenga realmente efectos positivos y se traduzca de alguna manera en incrementos en la productividad, que es lo que queremos, digamos, en términos generales. Ayer tuve una oportunidad muy bonita de trabajar con unas personas que están haciendo trabajo comunitario Llevamos 20 años trabajando con estos muchachos, con familias pobres y jóvenes, y vamos a evaluar ese programa, a ver en qué están esos muchachos, y están en lo mismo, están en pandillas, los hijos están en pandillas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y ahí hay una gran pregunta, en parte respondida por los temas de calidad. Eso lo dejaría ahí por ahora. Qué pena, me extendí como un poquito, creo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Elvia, por su presencia aquí. Juan David, gracias. Igualmente, José, gracias por invitarme. Estoy muy complacido de estar aquí y honrado de compartir escenarios con expertos como los que me acompañan. A mí la pregunta me causó dificultad y quiero puntualizar algunos elementos de la pregunta. Yo sentí que la pregunta condicionaba mucho a lo geográfico el concepto de cercano o lejano. Y siento que hoy en día lo geográfico ya no es un tema.
el tema es más el acceso a las tecnologías de información. Podemos tener vecinos tal vez que no tienen buena comunicación y están más lejanos de esta universidad que un muchacho que esté en Chicago o en Petersburgo, en Kiev. Entonces yo siento que la pregunta señala la geografía como una barrera, como un límite, que evidentemente lo era en un pasado y lo es para lo presencial. Pero la consecuencia del COVID nos ha mostrado que las tecnologías abren nuevas fronteras, nuevas barreras, que tal vez son inclusive más determinantes para el acceso a la educación superior. Entonces, esa fue la primera dificultad, cómo interpretar cercano y lejano en estas nuevas condiciones de trabajo. La segunda dificultad la tuve con la expresión fortalecer vínculos. Es decir, siempre hemos querido como universidades fortalecer vínculos con las comunidades y las hemos entendido como padres de familia, familias, gobiernos, empresas, estudiantes en nuestra área de influencia, que también la mencionan en la pregunta. Y yo siento que en la nueva normalidad el tema de fortalecer y el tema de vínculos tiene una nueva interpretación. Ya no es la misma. Es decir, si yo puedo vincularme, establecer alguna comunicación con unas familias en Costa Rica, ¿cómo fortalezco esos vínculos? ¿Cómo me doy a conocer? Sucedió ayer y nos sucede con mucha frecuencia en una reunión que tuvimos con los decanos, José, Humberto estuvieron allí, que algún decano decía lo que todos nosotros soñamos, ¿verdad? Vamos a virtualizar los posgrados y nos van a conocer en toda Centroamérica, vamos a tener estudiantes en todo el Gran Caribe. Yo de verdad me pregunto, ¿alguien en El Salvador o en México sabe qué es la Universidad del Norte? Ellos saben más quiénes son los Tigres del Norte, pero la Universidad del Norte no creo que les dé ninguna, no sea una referencia. Y aunque uno hiciera un gran esfuerzo porque nos conocieran, no estoy muy seguro que nos crean, que confíen en nosotros, que es algo que sí hemos consolidado en la región, porque como nuestro rector muchas veces señala, somos una universidad regional. Entonces el tema de definir nuevamente los vínculos con comunidades cercanas, lejanas, me causó dificultad. Y quiero terminar con la última reflexión, y es, hemos descubierto en estas nuevas condiciones que somos bastante buenos en el mercadeo, en la promoción, en darnos a conocer en un mercado que es una forma de vínculo, en un mercado presencial, en donde nos conocen, nos creen, confían en nosotros. Pero es un mundo completamente diferente en el espacio virtual, en el que no tenemos ninguna experiencia. No sabemos cómo le vamos a llegar a esas comunidades, no sabemos cómo interpretar las cifras, no sabemos mercadearnos, no sabemos promocionarnos, y estamos tan desconcertados que echamos mano de intermediarios, de OPMs. ¿Qué nos condiciona? Porque las OPMs no están interesadas en todo tipo de programas, sino solamente en aquellos que se venden. Entonces, esos vínculos con comunidades no tan cercanas, o tal vez geográficamente cercanas, pero intermediadas con empresas que tienen otras connotaciones y otros intereses, nos limitan mucho y nos hacen pensar de nuevas maneras qué es un vínculo, qué es fortalecer ese u otros vínculos, quiénes son esas comunidades a las que les estamos apuntando. Y en últimas, salirnos un poquito del wishful thinking, ¿no? De pensar que como estamos en Barranquilla,
podemos llegar al Gran Caribe con todo tipo de programas presenciales, virtuales, híbridos. Entonces, soy consciente, Iván y Juan David, que no he contestado la pregunta, que le he mamado gallo a la pregunta, pero he compartido Estoy con totalmente ustedes. en desacuerdo con esa afirmación última, pero siga. No, quería decirles que la pregunta es compleja de responder. No. Entonces quería compartirles las reflexiones alrededor de la pregunta sin que la haya podido contestar. De entrada dije que era una pregunta cargada y lo es, y se tomó el trabajo de ir por cada una de las cargas de profundidad, así que no, muchas gracias, todo lo contrario. Sí, bueno, muchas gracias. Simplemente como una anotación ahí metodológica también, estas preguntas pues no fueron tan arbitrarias, obviamente hay algo de arbitrariedad. Lo que tratamos también de hacer fue como aprender de los temas que iban surgiendo en los ejercicios que han hecho en otros países, y por eso pues es exploratorio, ¿no? Entonces también parte de lo que ustedes nos están contando sirve para esa reflexión. Bueno, tenemos otro tema que yo creo que es un poco más, no sé, de pronto se me ocurre controversial, pero también está siendo muy discutido en el mundo a raíz de este tema, o por lo menos por lo que pudimos percibir de alguna literatura. Entonces leo la pregunta, dice: ante la nueva normalidad, se deben replantear de manera importante acuerdos básicos de trabajo y colaboración entre directivos, funcionarios administrativos y académicos vinculados a instituciones de educación superior. Entonces, cuando pues, hicimos esta afirmación, una gran mayoría de las personas que contestaron la encuesta tienden a estar totalmente de acuerdo, lo cual es pues, visible en la distribución de esas respuestas. Y algunas citas, en este caso pues tenemos más comentarios referidos al nivel de acuerdo, precisamente pues, porque había más gente que se paraba como en ese espectro de la escala. Entonces una dice: es necesario dejar esquemas tradicionales de trabajo, fomentar la autorregulación y mantener la flexibilidad. La pandemia mostró que las personas siguen trabajando y contribuyendo si se da un marco de actuación claro y se confía en ellos. Creo que estos acuerdos también ayudarían a mejorar el balance de vida personal, familiar con el trabajo. Otra persona decía: dejar de trabajar en silos o pues demasiado aislados, promover resultados relevantes para la institución y para la comunidad. Es necesario contar con estructuras de gobernanza, modelo financiero, sustentabilidad e indicadores que reflejen metas y avances de manera clara. Y acá pues como digo, la mayoría se pararon en ese lado del espectro, pero como para también mirar qué estaban pensando ese 2%. Pues un comentario algo ambiguo, pero igual lo ponemos. Dice: existen límites legales. En todo caso, cuando aplique efectivamente deben formalizarse los acuerdos. Entonces esta evidentemente como la capturamos ahí es algo ambigua, pero de pronto también ustedes nos pueden ayudar a pensar sobre esos requisitos y si existen legales también. Bueno, pues hacer una pregunta como estas en una encuesta lanzada por ESAL a un grupo de rectores y de personas que no ponen la cara es una cosa. Hacérsela a 3 vicerrectores académicos, tenerlos acá es una encerrona. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. Pero bueno, recuerden que estamos hablando de la nueva normalidad, si es que tal cosa existe, y aquí podríamos gastar otro tiempo discutiendo el concepto de nueva normalidad, pero supongamos que existe, no es solo de la post-pandemia, y estamos hablando de las relaciones de trabajo, o sea, es algo que es muy amplio. Para cambiar de víctima inicial le voy a pedir a Daniel que empiece. Entonces, le ahorro el quemarropa ahí. Entonces, Daniel, por favor. Gracias, Iván. Bueno, no, yo creo que pues, la pregunta no es mucho más fácil que la anterior, pero en términos generales yo creo que señalaría como 2 elementos. Una cosa que creo que nos animó a todos, pues, por supuesto muchos temas complejos de la pandemia nos pusieron muy tristes a todos por sus implicaciones en salud, en temas familiares, pero había elementos como positivos que se desprendían a veces y uno de ellos fue como que supongo que en muchos casos habrá sido así como la gran posibilidad de por fin poder ampliar el rango geográfico, si se quiere, hablando un poco de las distancias geográficas y físicas que nos separan, para tener profesores de otras partes del mundo.
para vincular profesores, entonces que nos pudieran enseñar mandarín desde la China, que pudiéramos tener profesores que nos pudieran hablar de economía desde Australia, que pudiéramos tener profesores que pudieran enseñar ingeniería desde Holanda. Y ese sueño, que para mi caso fue bastante efímero, porque entonces resulta que pasa la pandemia y uno dice, yo quiero contratar a este profesor para que nos dé el curso de tal, resulta que tiene cientos de problemas que no se han solucionado, todos administrativos, y empiezan a aparecer entonces limitaciones que como que impiden que eso que uno ve tan fácil de alcanzar realmente no sea tan factible. En lo local nos ha pasado más o menos igual. Que no, entonces tenemos un profesor que quiere venir a trabajar con nosotros, pero que está planteando, dadas las nuevas condiciones de realidad, hacer un contrato que pueda ser medio tiempo remoto y medio tiempo presencial. Bueno, toda una tragedia legal el tema, ¿no? Porque entonces las condiciones de trabajo, los temas de trabajo en el hogar, los temas de igualdad con otros profesores, los temas... Entonces, como si estuviéramos tratando de luchar contra el sistema para tratar de mantener algunas de las cosas positivas que se configuraron, digamos, durante la pandemia. Y eso, digamos, es como una paquidermia institucional, una cosa que es difícil de transformar a nivel institucional, que hace que a veces tiremos la toalla, o en otras seguimos igual de tercos para tratar de sacarlas adelante, y seguramente iremos llegando a las nuevas formas conciliadas, si se quiere, tanto en lo administrativo como en lo académico, de aprovechar esas nuevas posibilidades que nos dan en estos esquemas que esperábamos que fuera como más fácil. De alguna manera los visualizamos como más fáciles. Y creo que ahí estaba, en ese 2%, si no estoy mal, existen limitantes legales. En todo caso, cuando aplique, efectivamente deben formalizarse los acuerdos. Yo creo que de pronto, no sé si era la mía, pero no creo haberla respondido así, pero me identifico. Hay unos elementos allí, digamos, que no ha sido fácil de aprovechar, pero que creo que serán fundamentales en términos de resolución de esas diferencias para lograr avanzar en propuestas mucho más flexibles y que nos lleven en los caminos deseados, en aprender realmente de la pandemia para que podamos ser más flexibles y alcanzar a avanzar de manera mucho más adecuada a llegar a esas personas que hoy no estamos atendiendo desde la educación superior. Gracias. Coincido completamente con Daniel. Tiene toda la razón. Quisiera en esta pregunta señalar algo que definitivamente esta era una pregunta que para mí fue, digamos, fácil de responder, en el sentido que estoy completamente de acuerdo que sí hay que replantear las relaciones internas de directivos, académicos, administrativos, colaboradores, de nuevas formas, con nuevos elementos. Y quisiera señalar de pronto tres consideraciones. La primera es que nunca antes, en términos personales, y siento que hablo por todos los compañeros de trabajo, nunca antes me había preocupado tanto por el bienestar de la familia, de los hijos, de los padres, de los esposos, esposas, compañeros, de mis colaboradores como ahora. Antes, un profesor, la vida privada de un profesor, sus dificultades personales, pues formaban parte como de un panorama, digamos, lejano. Siento que a raíz de todo este brinco que nos hizo pegar el COVID, la sensación de tener que preocuparme mucho más por el bienestar de la familia, de los colaboradores y su salud, es un elemento completamente nuevo que nos obliga a repensar muchísimo más
la relación de la institución con las familias de los colaboradores, que antes era un tema como relativamente lejano. En este momento entendemos muy bien que es una parte importante no solo de la responsabilidad de la institución, sino también del buen funcionamiento de una institución en estas condiciones. Y eso me lleva a una segunda observación que me ha sorprendido. He escuchado últimamente en varios foros, hace poco aquí mismo hacíamos el comentario, hablar de ecosistemas de educación. Unos 5 años atrás, o 6 o 7 años atrás, uno tal vez hablaba de sistemas de educación, pero siento cada vez más frecuente el uso de la expresión ecosistema para hablar del sistema interno de una universidad, del ecosistema de educación superior, del ecosistema de educación de un país. Y ese prefijo eco no es gratuito. O sea, tal vez muchas personas lo usarán sin ser muy conscientes de su significado, tal vez sea una tendencia, una moda, pero en el fondo pareciera estar indicando algo. Y lo que interpreto es que parecieran existir nuevos círculos de retroalimentación de los que somos conscientes ahora más que antes. Por ejemplo, creo en particular que la evaluación del desempeño de nuestros colaboradores, de nuestros profesores, que es un circuito de retroalimentación en las nuevas condiciones es bien diferente. Es bien diferente y más difícil que antes. Ya no me es tan fácil poder retroalimentar, evaluar a un profesor en estas condiciones que antes. Entonces siento que esa expresión ecosistema y el implícito señalamiento de los circuitos de retroalimentación que deben tener los sistemas es un elemento importante que debemos considerar en este repensar las relaciones entre directivos, entre la comunidad académica en general. Eso quisiera dejar hasta allí. Muchas gracias. ¿Qué tan distinto es esto en una universidad pública? Seguro que es más fácil que en las privadas. No creo. La universidad, vea, lo que pasa es que los conceptos han cambiado, o sea, el currículo ya se enfatiza más en que no es de contenido, sino que el currículo es cultura. Se enfatiza más entonces que la didáctica es la comunicación de los conocimientos, y en la comunicación entran dos aspectos bien importantes que son el tiempo y el espacio. En el tiempo, entonces, que es donde nosotros damos el valor a los créditos, se subvierte totalmente por la concepción de la sincronía y la sincronía. Entonces hay aspectos bien relevantes en lo que es lo sincrónico, porque lo sincrónico no es presencialidad, o sea, la concepción de lo sincrónico ya está que es presencialidad y no que es, puede ser remota, pero es presencial, o sea, el otro está ahí, puede estar en Constantinopla, pero está ahí y el profesor está ahí también y todo el grupo está en diferentes lugares del mundo, ¿cierto? Cercanos o lejanos, pero están ahí. O sea, eso cambia absolutamente la relación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las mediaciones, las tecnologías de la comunicación y la información como mediaciones en las actividades académicas subvierten todo el orden. Entonces, si el tiempo y el espacio están subvertidos en la relación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, obviamente la planeación y el trabajo que se hace con los profesores en este momento que nos toca a nosotros en la parte directiva es totalmente distinta. Porque nosotros en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tenemos un programa de teletrabajo que es diferente a trabajo en casa, ¿cierto? Mientras estuvimos en la pandemia tuvimos trabajo en casa, pero en el mismo tiempo la universidad implementó el teletrabajo.
Entonces, para hacer la programación académica, por ejemplo, es bien difícil, porque si el curso es presencial y el profesor dijo que el lunes, el martes y el miércoles iba a estar en la casa, ¿cómo le voy a programar yo la presencialidad jueves y viernes? Pues afortunadamente a mí no me toca como vicerrectora de docencia, pero a los vicedecanos sí, ¿cierto? Les toca ese problema y cuando ellos tienen problema, pues uno como vicerrector se los debe solucionar. Entonces, la programación académica, que fue 30 años seguido un profesor con clases miércoles y viernes a las 10 de la mañana y que no se le podía cambiar porque era profesor titular, ahora ¿cómo se va a cambiar eso? O sea, nosotros hacíamos encuestas cada semestre y en las encuestas, ¿cómo les parece? Los estudiantes querían ir a la universidad a estudiar y los profesores no querían ir a la universidad a trabajar. Dígame, ¿quién los pone a conversar? ¿Cómo se van a encontrar? Fuimos entrando paulatinamente y ya es el 60% de estudiantes que quieren estar en la universidad, pero el 40% no. Entonces, ese 40% no es que no quieren, sino que no pueden porque tienen trabajo, ¿cierto? Porque consiguieron algún trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que...? Porque lo más importante es que permanezcan. Nosotros hicimos durante estos 2 años unas garantías académicas, que en resumidas cuentas quiere decir que el estudiante puede cancelar cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera, así haya presentado el examen final, eran los primeros 3 semestres, y podía volverse a matricular, o sea, podía repetir el semestre completico, porque la idea era permanecer. Entonces, obviamente, si estamos hablando de la calidad de la educación, nos fue excelente porque la permanencia fue más alta y la deserción por periodo y por cohorte se redujo, pasó de un 45% que teníamos nosotros casi a un 27%. Entonces, eso para nosotros los 4 semestres de la pandemia, en cuestiones, si vamos a hablar de calidad en indicadores, fueron hermosos, hermosos. Hasta los profesores fueron mejor evaluados, el promedio de todos los estudiantes, que era 3,9, pasó a 4,2, o sea que somos una universidad excelente, ¿cierto? Pero ahora vemos que los estudiantes se van a graduar, si usualmente se graduaban de 25 a 26 años, nosotros tenemos estudiantes muy mayores, ahora se van a graduar de 27 o 28 años, o sea, no van a ser competitivos para becas internacionales de maestría para nada. Pero fuimos conscientes de eso. Entonces, si esos procesos de currículo y de didáctica cambiaron, claro, con lo que usted dice que nos cuidamos más a nosotros mismos y cuidamos más a los otros y somos, como me dicen a mí los profesores, porque cuando presentamos esos resultados, ellos dicen, no, profesora, lo que pasa es que nos volvimos muy madres porque nos da mucho pesar de los estudiantes enfermos. Y yo, pero siquiera que a partir de una pantalla usted pudo conocer la casa de ese estudiante, la bulla que hay en esa casa para estudiar, que el otro estudiante, el otro hermanito le diga quítese de ahí porque ya empieza mi clase y no tengo sino una pantalla disponible. Entonces, eso nos sensibilizó, y eso que somos una universidad pública donde la sensibilidad siempre está a flor de piel, siempre. Entonces nos sensibilizó mucho más. Entonces eso no hay en indicadores donde poner las emociones. Pero si cambia el currículo como nos está cambiando, si cambian las modalidades como nos están cambiando y si cambia la didáctica como nos está cambiando, claro, tenemos que cambiar estas formas de relacionarnos con nuestros profesores en la administración educativa y tenemos que ser absolutamente flexibles, ¿cierto? A nosotros nunca en la Universidad de Antioquia nadie nos ha obligado a ir a trabajar. Pero si nos pasa algo en la casa, legalmente, como dicen ahí, pues nadie va a responder por usted si no dijo dónde estaba. Entonces, la educación, el currículo y la didáctica va por un lado y la administración por otro. Porque yo también estuve muy contenta contratando profesores internacionales, pero cuando se les va a pagar, no se puede, es un lío grandísimo. Porque la seguridad social en Colombia no se le puede pagar a nadie que esté en el exterior. Entonces, esa reforma tiene que ir hasta el Congreso para poder tener
una universidad como la estamos llamando ahora sin fronteras, que es lo que dice la UNESCO. O sea que ahí pues no hay ninguna respuesta plausible, todos son problemas. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, una pausa comercial. Todos ustedes recibieron o pueden conseguir esta tarjeta con el código QR de la revista y allí pueden descargar el número actual y todos los anteriores. Entonces, pues los invitamos a que la revisen, a que la socialicen entre sus amigos. Vamos con la tercera, Juan David. Perfecto. Bueno, pues precisamente el tema aquí que estamos conversando es pensando en ese liderazgo que se necesita para lo que sea esa universidad del futuro o sea lo que sea la nueva normalidad. Y entonces, pues, como queríamos primero hacer como esas reflexiones sobre temas precisamente para enfocarnos en uno que es, después de tener como esa panorámica, bueno, los perfiles y las habilidades de las personas que están al mando o liderando, es algo que valga la pena también repensar. Entonces, la afirmación que compartimos con las personas que consultamos fue la siguiente. Para enfrentar los retos de liderazgo que supone la nueva normalidad, será importante repensar el perfil, por ejemplo, académico o profesional, y o las habilidades o conocimientos de las personas a cargo de la dirección en instituciones de educación superior. Esa fue la afirmación. También vemos que hay una tendencia hacia el acuerdo, quizá un poco menor que en la vez pasada, 50% totalmente de acuerdo y solamente en el otro extremo un 2% totalmente en desacuerdo. Entonces, algunos comentarios como para reflejar qué estaban pensando las personas cuando contestaron esta pregunta. La primera dice, normalmente son perfiles de trayectorias académicas y docentes. Hoy en día se requieren perfiles con habilidades administrativas, con capacidad de toma de decisiones estratégicas, relaciones públicas, inclusión, empatía, apertura al cambio para promover la innovación. Otra persona decía, será necesario tener mayores habilidades en la gestión de recursos tecnológicos y habilidades para liderar el cambio. Y un tercer ejemplo, otra persona mencionaba, más que perfil, la toma de conciencia acerca de su rol específico, de desarrollo de acciones comunicativas para el desempeño de su liderazgo académico y ético y para el logro de consensos sólidos, ejercer un liderazgo compartido y distribuido. Aquí me está mirando todavía la pregunta, pero voy a empezar por ese lado. Pero... Sospechaba eso, Iván. Sí. Con esta pregunta, igual que con la primera, tengo una dificultad y tengo que hacerles una confesión. La primera dificultad es que realmente no logro interpretar bien qué es lo que uno dice cuando habla del liderazgo. O sea, qué es lo que uno realmente quiere decir. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo, les soy sincero, entender en la práctica qué es formar para el liderazgo, por ejemplo, o qué es ser un líder transformador, o qué es el liderazgo de sí mismo. Entonces, tengo dificultad con la expresión, claramente, no la logro interpretar lo suficiente, percibo que tiene muchísima más complejidad y muchísimos más recovecos para una institución educativa que la que a primera vista aparece. Entonces tengo esa dificultad con la expresión liderazgo. Y frente a la pregunta misma, mi confesión personal de la vivencia de estos 2 años. Humberto Gómez, que está aquí, uno de mis colaboradores más valiosos, alguna vez me enseñó la expresión imposter syndrome, el síndrome del impostor, que no la conocía, pero inmediatamente me sentí sintomático. Claro. Y se me agravó esa sensación durante esta pandemia, la sensación de que no soy capaz de ejercer
lo que se supone que un vicerrector debe ejercer, que es el liderazgo. Entonces yo no estoy preparado para manejar esta cosa. Yo ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo liderar unos procesos académicos si siento que esto me desborda? O sea, no estoy preparado. Fueron mis primeras sensaciones durante la pandemia, en la que pues, todos nosotros nos sentimos desbordados en todos los aspectos del trabajo. Entonces sí, claramente las consecuencias y esta denominada nueva normalidad nos van a exigir un análisis y un pensamiento mucho más crítico, más cuidadoso sobre las habilidades, los conocimientos, las capacidades de personas que tengan la fortuna de dirigir o de ocupar cargos de dirección en una institución de educación superior. Y quisiera señalar, digamos, dos habilidades que yo siento que vamos a necesitar muchísimo quienes estamos en estas responsabilidades. Claramente para personas de mi vejentud, la cuestión técnica es un problema. O sea, esa habilidad que tienen los jóvenes para escribir con los pulgares, por ejemplo, ya eso no hay nada que hacer conmigo. Y similar, ¿no? Entonces, la parte técnica definitivamente es una, pero digamos eso es más como instrumental y eso es relativamente fácil de resolver. Donde yo sí tengo una gran dificultad es en la visión. Se supone que uno como líder tiene que ser capaz de decirle a la institución, vamos para allá, vamos para acá, ojo con ese hueco que hay ahí. Y esa visión no es fácil de tener hoy en día. Siento que antes de la pandemia era relativamente más fácil visionar un futuro para las instituciones de educación superior y reconocer oportunidades, riesgos, amenazas a cierta distancia, digamos, a 5 años, a 3 años, a 10 años. Y en ese sentido era fácil orientar, dirigir los procesos de una institución. Pero hoy en día siento que esa capacidad de visión se ha complejizado muchísimo. Entonces, esa visión de los líderes es un tema. El otro, y con ese termino, es la disposición de cooperar. Siento que más que nunca antes estas nuevas condiciones de trabajo en educación superior nos invitan, nos motivan, nos obligan a cooperar, a trabajar más en un esquema de apoyo mutuo que en uno de competencia. Yo siento que con mi gran amigo Daniel deberíamos estar cooperando muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora y no competir tanto y sentir que somos competencia. Entonces, esa capacidad para cooperar y todo lo que eso significa, pues es fácil de decir, pero es bien difícil de llevar a la práctica, es una de las grandes oportunidades que tenemos en educación superior y que por lo tanto es una de esas habilidades, responsabilidades de una persona que ejerza esa función del liderazgo. Iván, gracias. Sí, esas palabras son muy bonitas, profesor. A eso vamos. El mundo es un mundo lleno de incertidumbres. Lo era antes de la pandemia, pero ahora tomamos más conciencia de eso, de la incertidumbre, de ser capaz de ver el futuro como si fuéramos mágicos, pero no será así. O sea, ya desde hace algún tiempo nos dicen que los conocimientos cada 3 años cambian bastante. Entonces, esas proyecciones que nos piden bastante en educación superior son bien difíciles. En la mente sigue las palabras de lo cercano y lo lejano también en la historia, y lo cercano pues el presente.
Yo creo que yo pues tampoco estoy de acuerdo con la palabra líder, pues así rotundamente. Me parece que eso no se puede designar. Como ahora también en las empresas colocan es que un puesto de líder, y ya, pues yo creo que los líderes los designan otros, no uno a uno mismo o un superior pues en cuestiones de puestos de trabajo. Pero yo sí creo que hay dos cosas. Hay una cosa que tenemos todas las universidades públicas y privadas, y es que en todas las encuestas que hacen siempre los jóvenes confían en la universidad, sea pública o sea privada. O sea, es un reto para nosotros como universidades tener la confianza de los jóvenes para poder ayudarles o aportarles en su proyecto de vida, en su proyecto personal. Creo que esa confianza hay que trabajarla bastante porque no la podemos perder. O sea, las universidades están por encima de cualquier otra institución pública o privada del gobierno en que los jóvenes creen y confían. Entonces, ese es un reto muy grande que tenemos en estos momentos que tenemos esta oportunidad pues, de dirigir algo en las universidades. La confianza es primordial. Y lo otro es esta palabra que me parece a mí bien bonita, que es ser cercano. Yo creo que de las cosas más importantes de un rector o de un vicerrector es poder ser cercanos. Y el ser cercanos no es solamente en lo espacial, sino que es un asunto de tiempo. Ser cercanos con nuestros estudiantes. Y la cercanía con nuestros estudiantes está en el tiempo de respuesta de lo que nosotros le podemos dar a ellos. Y ese tiempo de respuesta no solamente en exámenes, sino ya con los tiempos asincrónicos, que los estudiantes son, por jóvenes, son nocturnos. En cambio nosotros ya con estos añitos somos más diurnos. Entonces ellos le responden a uno las tareas que tienen que hacer o las actividades que tienen que hacer, y ellos quieren que la respuesta sea ya. Y si uno no les responde ya, se desmotivan, porque el tiempo está desapareciendo en sus límites. O sea, son múltiples tiempos. No es el tiempo de 45 minutos de una clase, sino que si tenemos 60 estudiantes, pues son 60 tiempos diferentes. Y con nosotros como profesores le tenemos que responder ahí mismo. Los estudiantes en los chats que uno tiene con ellos, le tenés que contestar ahí mismo, no te podés demorar. Además, lo tenés que hacer con mucho cuidado, que es también la palabra, con incertidumbre y flexibilidad que nos puso la pandemia, porque eso va a quedar ahí escrito, eso nadie lo va a borrar, y vos te estás comprometiendo con algo, seas un profesor o seas un directivo, con todos los profesores que uno se compromete, y siempre estará ahí esa parte escrita. Eso me parece bien importante de las tecnologías de la comunicación, que las cosas quedan o grabadas o quedan escritas. A mí, por ejemplo, no me gusta que me graben mucho, y yo les digo mucho a los profesores, no, esta reunión no la grabemos porque es que yo digo muchas bobadas, ¿cierto? Entonces eso se genera y se va, y no puede ser, porque es que no soy Elvia María, sino que soy la vicerrectora de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces se cree que es la voz de la universidad. Entonces ese compromiso, o sea, ser uno capaz de ¿qué? De desdoblarse, de saber que nosotros tenemos 35.000 estudiantes y 8.000 profesores. Entonces cada que uno habla, está hablando un poco de esos profesores y de esos estudiantes. Entonces es una cosa demasiado grande. Entonces tener un lenguaje pues muy correcto, que para mí es muy difícil, de generar esas confianza, seguir generando esa confianza, y que la confianza, porque como los estudiantes ya nos están presentando a la universidad, no sé ustedes, pero nosotros tenemos estudiantes, porque pues hace 5 años teníamos 40.000 inscritos, pero ahora tenemos 22.000. Ofrecemos 6.000 cupos nomás, entonces tendremos estudiantes durante mucho tiempo todavía, pero no sé qué se están haciendo. No creo que se estén yendo por universidades privadas porque no tienen con qué
pero no quieren estudiar lo que nosotros le ofrecemos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros tenemos que pensar en otra universidad, repito, en otro manejo del tiempo, y porque ya los estudiantes no quieren estar 5, 6, 7 años estudiando carreras muy largas. Seguirán estudiando medicina, derecho y administración, y ingeniería de sistemas, pero nosotros estamos obligados a pensar otras formas en las universidades para que los jóvenes sigan teniendo confianza. Entonces, a mí se me parece que ser cercano, ser confiable y utilizar un lenguaje, entre comillas, cercano al otro, y un lenguaje correcto y un lenguaje de compromiso, me parece que son características no de ahora, sino de siempre, ¿cierto? Un rector que le conteste a uno el teléfono es muy bueno, ¿cierto? O un estudiante que le llame a uno y uno sea capaz de contestarle es una delicia, ¿cierto? Porque es la comunicación uno a uno, porque ya no es la comunicación de masas. Ya los estudiantes, los jóvenes tienen a su disposición todas las redes y pueden generar opinión ellos mismos. Ya no son los grandes periodistas, es cada persona a través de sus redes. Entonces nosotros como profesores tenemos y como administradores que comunicarnos uno a uno. Entonces son muchas personas. Muchas gracias, Iván. Pues yo he anotado aquí algunos de los aspectos que creo que deben estar presentes en las competencias generales, por supuesto muy ambiciosas, todos tenemos falencias, pero debo contar una infidencia. Cuando yo asumí la vicerrectoría académica de la tecnológica, la hice más o menos por el mismo momento en el que mi querido Joaquín asumía también la vicerrectoría de aquí, y si él tenía sentía síntomas de impostor, ahora imagínate por esos lares. Yo creo que muchas de estas, y por supuesto que Elvia, no te conozco tanto, pero por supuesto que muchas de estas en esencia también deben estar presentes en tu caso, pero muchas de estas las hice pensando precisamente en una persona como Joaquín, porque es, creo que clave contar, primero, con empatía. Mucho de lo que comentaba Elvia, está relacionado con ello, con ser capaz de ponernos en los zapatos de los otros y diseñar políticas que nos ayuden a que los otros superen las dificultades y puedan lograr sus metas. Allí creo que hay un reto enorme. Es difícil ponernos en los zapatos de los otros. Tienen que pasar cosas como la pandemia para que uno pueda ver cómo están viviendo nuestros estudiantes, las dificultades que enfrentan. Ese me parece un componente importante. Lo otro que aprendí mucho también de Joaquín en estos tiempos de dificultad y en el gran liderazgo que tuvo él de poner a un conjunto de vicerrectores a pensar todos en la pandemia, la comunicación, la importancia de la comunicación y la colaboración en ese contexto. Creo que en ese grupo de vicerrectores nunca pensamos, todas universidades privadas acreditadas de alta calidad, nadie estaba pensando en me van a sacar ventaja, voy a sacar ventaja de, y hay entre ellos competidores directos de alguna manera, si se quiere ver en ese sentido. Comunicación clave, flexibilidad para enfrentar precisamente esos momentos de incertidumbre tan complejos por los que pasamos. Nadie sabía qué hacer. Y siempre, digamos, en muchas personas, entre ellas Joaquín y otros con mucha experiencia, de alguna manera enfrentar problemas tan complejos, a veces la solución más viable es la más sencilla, pero nadie la piensa o nadie la propone precisamente por su sencillez. Y en ese sentido, estar así de aterrizado siempre creo que es una habilidad clave. Otro elemento que me parece muy importante en esta nueva normalidad, que es la capacidad de tomar decisiones con base en datos, muy relacionado con el pensamiento científico, muy relacionado con la capacidad de ver y alimentar las decisiones con base en toda la información que tenemos. Claro que a veces creo que esperábamos que hubiera más información de la que realmente hubo. A veces sí, los datos existen, pero tenerlos es todo un misterio.
ahí tenemos que avanzar mucho más para tener más elementos de decisión. Y uno último que señalaría, que ahí nuevamente pienso mucho en Joaquín, es sabiduría. Eso lo da el tiempo, haber pasado por decisiones. No te estoy diciendo nada, Juaco, que tú no hayas dicho. Y esa capacidad de traducir en serenidad, que más que los años es un tema de poder enfrentar serenamente, calmadamente y teniendo en cuenta toda la información del contexto, las decisiones en momentos de alta incertidumbre. Creo que esos son aspectos que a mí me parece que deberían tener los líderes en educación superior. Nadie nos está formando para eso, no hay espacios de formación donde podamos compartir esas experiencias que nos lleven a tener más sabiduría sobre el sector, estilos de liderazgo, compartir buenas prácticas. Creo que hace falta mucho para poder avanzar en esto, en el sistema. Muchas gracias a todos. Son las 9:52, queremos llegar un poco hasta las 10, entonces vamos a abrir el micrófono a preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor levante la mano y le haremos llegar el micrófono. Les agradecemos ser breves, ir al punto. Muy buenos días. Más que pregunta, voy a ser atrevido en dar mi opinión. En las tres preguntas que han hecho, ser atrevido por la calidad de panelistas que hemos tenido, a los cuales les doy mi saludo. Quiero hablar primero, en cuanto a la primera pregunta, cuando tú hablabas de fortalecer los vínculos, podemos asimilar esa palabra fortalecer en mejorar, ¿verdad? Entonces me gustaría saber qué medición hay, o sea, cómo se pueden, o qué medición hay de cómo son esos vínculos de las instituciones con el entorno, ¿verdad? Con las poblaciones cercanas y lejanas. O sea, para yo poder mejorar algo es indudable que tengo que tener una medición de eso. Y me llama la atención cómo se concentran ahí el 34 y el 24% de eso. Entonces, simplemente de pronto me gustaría conversar contigo más adelante a ver qué mediciones hay en cuanto a ese tema. En cuanto a esa pregunta también, valdría la pena que las instituciones de educación superior miráramos con el ministerio hasta qué punto el ministerio está dispuesto a ceder, ¿verdad? Porque sabemos que esto que ocurrió en la pandemia es una modalidad que no existía, ¿verdad? Era algo que no existía. Nosotros hicimos, ya hoy entonces hablamos de presencialidad por acceso remoto. Eso es algo que no existía. La presencialidad es presencialidad, la virtualidad es la virtualidad, la semipresencialidad, pero es algo que no existe. Entonces, hay casos de muchachos que se matricularon, hicieron 4 semestres y entonces se fueron de la ciudad y ahora quieren seguir. Y entonces, ¿cómo hacemos si ya el ministerio nos obligó a regresar a las aulas, ¿verdad? Entonces, es un tema pendiente con el ministerio, hasta qué punto el ministerio está dispuesto a ser más flexible en ese sentido. En cuanto a lo que decía el doctor Meisel al principio y sobre la inversión en la capacitación de los docentes, es de las cosas que más impactan la calidad de la educación. Es importante, que esto también va un poco ligado con la pregunta 2, capacitar a los docentes en ese punto, porque uno de los grandes problemas que ocurrió, y creo que lo abordó la doctora cuando dijo que la presencialidad por acceso remoto no es una clase normal, y es uno de los grandes errores que cometieron algunos docentes, e incluso vi a algunos retirarse, porque pensaron que dar una clase frente a una pantalla o por acceso remoto era llevar la clase presencial al computador, cosa que era totalmente errada, porque no es lo mismo captar la atención de un estudiante. Por ejemplo, hoy en día la neurociencia dice que una persona no tarda más de 20 minutos
prestándole atención a un tema. Cuando tú lo tienes enfrente, máximo 20 minutos, a los 20 minutos ya la persona distrae su atención. Entonces, ¿cómo tú, detrás de la pantalla de un computador, logras captar la atención de un estudiante? Es un tema que es bastante difícil. Muchos docentes no lo concebían y querían incluso seguir dando clases magistrales en donde hablaban durante 45 minutos, una hora, y no sabíamos si al final de esos 45 minutos, una hora, el pelado estaba realmente ahí enfrente de esa pantalla. Entonces son temas que hay que llevar a concientizar a los docentes de hoy en día, que dar una clase virtual o por acceso remoto, perdón, no virtual, por acceso remoto, no es igual a una clase magistral en un salón de clase. En cuanto a la pregunta número 2, ¿verdad? En los acuerdos básicos, a mí me llama mucho la atención en esto. Bueno, uno, como bien decían ustedes, uno entraba a conocer más a los docentes, ¿verdad? A ver qué ocurría. Entonces algunos decían, no, es que yo en mi casa nada más trabajaba, yo era de los que nunca llevaba trabajo a mi casa, decían algunos. Entonces yo en mi casa evitaba tener una silla cómoda para estar frente al computador, porque yo escasamente me sentaba 5 minutos frente al computador. Entonces ahora ya me tocó invertir en una silla cómoda, porque ya después de un mes de clase tenía un dolor de espalda, porque ya después de un mes de clase, a mí, por ejemplo, me echaban cada 3 días para la calle, ve a hacer compra, ve a hacer alguna cosa, ¿verdad? No me soportaba más de 2 o 3 días ahí en la casa. Bueno, entendible mi mujer, pobrecita ella. Pero bueno, pero el caso de la mujer, y yo quiero tocar este tema porque fue algo que me llamó mucho la atención en una conversación que tuve hace días con alguien. Y yo siempre decía, no, pero es chévere porque tú estás en la casa, le dedicas más tiempo a tus hijas y tal. Pero cuando conversé con una mujer, ese tema me lo habían dicho varios, pero cuando conversé con 2 o 3 o 4 mujeres casadas, y sabemos que en esta pandemia los abogados de familia y los psicólogos hicieron su agosto, ¿verdad? Me di cuenta que no era nada fácil para ellas, porque me decían, no, es que no es lo mismo cuando tu esposo que está en la casa te ve en la casa, ya él no asimila que tú de 8 a 12 estás trabajando. Entonces es, mija, tráeme el vaso de agua, mija, hazme esto, mija, ayúdame en esto. Entonces me di cuenta que para muchas mujeres, ojo, y parece un tema jocoso, pero para muchas mujeres el tema del trabajo en casa no fue nada fácil. O sea, incluso yo diría que mucho más difícil que para los hombres, ¿verdad? Okay. Sí. Y ya para terminar, en cuanto a la pregunta 3, yo creería que sí, valdría la pena efectivamente, pero también revisar cómo las universidades estamos fortaleciendo las habilidades blandas, no solamente de los directivos, ¿verdad?, sino incluso de nuestros futuros profesionales, sobre todo en el tema emocional, porque también sabemos todo lo que emocionalmente afectó esto, no solamente a nuestros directivos, sino a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Muchas gracias y disculpen. Sí. Iván, una cosa, como tenemos, creo que nos podemos tomar un poquito más, vale la pena oír al público. Entonces, de pronto las recomendaciones, si alguien más tiene preguntas, podemos agrupar unas 3 preguntas máximo, acá, y entonces nos ayudan. Allá hay 2, acá hay una, y ojalá que sean, por favor, cortas. Sí, muy buenos días. La pregunta es muy puntual. Hemos hablado de las dinámicas que vienen desarrollando algunas instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas. Pero ¿cómo lograr que exista una sincronía entre el marco normativo legal de la educación superior y esta nueva normalidad? O sea, yo considero, primero, las normas fueron expedidas sobre todo para el tema de registros calificados en el 2019 y el Acuerdo 02 en el 2020. Digamos que fueron pensadas y analizadas y discutidas por diferentes actores del sistema educativo, pero estamos enfrentando una nueva normalidad. Surgieron quizás algunos escenarios como las modalidades, todo el tema de combinar esas modalidades, pero considero que las instituciones de educación superior todavía no han pensado, considero desde ese punto de vista, lograr esa sincronía, porque estamos en una nueva normalidad. La vicerrectora ha hablado un poco, esto hay que llevarlo hasta el Congreso, para generar unas dinámicas propias, no solamente frente a la regulación de las exigencias para los registros calificados, para las acreditaciones y reacreditaciones de los programas académicos, sino también para regular todo
el ejercicio que desarrollamos nosotros como académicos. Sencillamente esa es la pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es muy sencilla y muy puntual. Durante toda la charla se habló acerca de que las personas tenían que ser más conscientes de la situación. Aquí no se está trabajando con robots, sino con personas que tienen sentimientos. Y la pregunta sería, ¿cómo uno le hace llegar al profesor o cómo uno entrena a ese profesor o a ustedes directivos a decirle a los estudiantes o que ellos tienen que ser más flexibles con los estudiantes? O sea, no hay una capacitación para eso, lastimosamente. Antes tú estabas estudiando y sí o sí, excusa no valía, tú estabas estudiando, tenías que cumplir. Pero ahora, ¿cómo uno como estudiante le dice a un profesor o por X o Y motivo no puedo hacer tal cosa? O sea, el profesor tiene que ponerse, o ustedes, en los zapatos de esas personas. Y por más que uno quiera, es algo muy difícil, porque está el problema, hay otra barrera. En la primera pregunta se hablaba acerca de la geografía, pero ahora estamos hablando acerca de la virtualidad. Yo estoy en una pantalla, yo estoy en un entorno diferente al tuyo, aunque te estoy viendo, pero en realidad no sé cuáles son tus sentimientos y cuál es tu actuar en ese momento, porque no te estoy viendo presencial, sino que estamos virtual. Entonces es algo difícil el ponerse en los zapatos de los estudiantes y de cierta manera los estudiantes ponerse en los zapatos de los profesores. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo se hace para manejar ese asunto? Que más que todo es emocional. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una más por aquí, yo creo que ya nos toca una más. Esta ya. Bueno, una y la otra, y después al final les damos tiempo para que ustedes contesten la que ustedes consideren. Bueno, muchas gracias por la invitación a Escofade, a la Universidad del Norte, a los vicerrectores. Hermoso conversatorio. Yo quisiera dejarles esta inquietud, conocer un poco la experiencia, cómo les fue en el tema de investigación de bienestar universitario y cómo creen que esta temática que nos han invitado de Nueva Realidad permite mirar políticas hacia el bienestar universitario en estos entornos y lo mismo hacia la investigación. Gracias. Y la última, Buenas, mi nombre es Luz Marina, trabajo aquí en la Universidad del Norte. No es pregunta, es solamente una idea que estoy segura que ya ustedes la han trabajado, pero pienso que lo que es el análisis de redes en relación a las configuraciones que se dan en los nodos, en los diferentes nodos, llámese estudiantes, llámese docentes, llámese administrativos de universidades, sería como muy importante siempre tener esa práctica porque eso nos va a permitir mirar la configuración de la red, el nodo central, el intermedio, el cercano, aquella persona puente, ¿verdad? La que lleva los mensajes en los diferentes escenarios. Esto para mí es súper clave porque la reconfiguración de las redes a través del tiempo, un análisis longitudinal te va a dar a ti también esa movilidad, digamos, social, del nodo central, que no debe ser siempre el mismo, sino que se supone que si se está trabajando para que todos participen, esto se ha cambiado a través del tiempo. Entonces yo creo que eso puede ser un indicador de calidad que pueden utilizar las instituciones. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En relación pues con todo el sistema de aseguramiento de la calidad, yo pienso que este gobierno se excedió en la normatividad y en ese exceso impidió muchas cosas de la autonomía universitaria. El solo hecho de decirnos cómo tenemos que evaluar, me parece a mí que es un asunto, los tales resultados de aprendizaje tiene que ver mucho con la autonomía universitaria, o sea, las universidades pueden evaluar a sus estudiantes como cada universidad crea que lo debe hacer, y ese sí es un asunto puro de calidad. Yo tengo ahí unos postulados muy diferentes. Yo pienso que se excedieron totalmente en la normatividad. Lo que me parece en beneficio es las múltiples modalidades. Eso a mí me parece una maravilla que uno pueda pensar
un programa académico que sea un programa que al mismo tiempo pueda tener un registro único y que el registro pueda ser con materias presenciales, con materias virtuales, con materias a distancia. Me parece una maravilla. Nosotros lo estamos haciendo en la Universidad de Antioquia, pero no estamos cumpliendo la circular 09. No cuenten. Nosotros simplemente dijimos que eso era un problema de la didáctica y que el profesor lo puede hacer y simplemente informe al Consejo de Facultad cómo lo va a hacer, y para garantizarle al estudiante es que sean cursos masivos, o sea, los cursos básicos, ¿cierto? Y que puedan tener, un mismo curso pueda tener 2 o 3 grupos distintos en diferentes modalidades. A mí eso me parece una maravilla. Es que realmente el desorden a mí me gusta, ¿cierto? Entonces, si un estudiante, pero ahí hay un problema de planeación, porque uno no le puede poner a un estudiante a las 6 de la mañana virtual y a las 10 de la mañana presencial, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que esforzarnos mucho en poder hacer una buena planeación académica. De resto, yo pienso que el tener una universidad, por ejemplo, como esta universidad, que uno solamente entra y ve que los espacios y la infraestructura es una maravilla, ¿para qué le tienen que pedir condiciones iniciales para un programa? Y además si ya tiene calidad, pues tiene la acreditación de calidad. Entonces yo no sé, se retrocedieron en muchos asuntos por tratar de controlar. Entonces ahí sí vamos a esperar qué pasa con este nuevo gobierno y lo que vaya a hacer en la normativa. Pero si por mí fuera, yo el 02 y el 1330 ¿cómo se dice eso? Los derogo. El primer acto de ministro. Lo otro es que con investigación nos fue muy bien. Nuestros profesores en la casa, hombres o mujeres, escribieron mucho más. O sea, se desatrasaron, por decirlo de alguna manera, de todas las actividades que tenían en los laboratorios y en todos los registros y datos de información que tenían, hicieron sus artículos. Podríamos decir que nos fue muy bien en ese sentido. Y el bienestar, nosotros sí nos volcamos, como nosotros, el 96% de nuestros estudiantes son estrato 1, 2 y 3. No sé aquí si también están estratificados. Nos volcamos hacia ellos. Mire, entonces nosotros damos almuerzos en la universidad, ¿cierto? Contribuimos con el comedor universitario y como obviamente no podían ir, se les generó en recursos, ¿cierto? Se les mandó la plática a la casa. Entonces, obvio, ya no quieren almorzar en la universidad porque esa plática le da almuerzo a todos en la casa, no solamente al que va a la universidad. Entonces ahí tenemos ese problema de la nueva normalidad, ¿cierto? Y si hay un asunto, y es que la conectividad y las pantallas tienen que ser un derecho del estudiante en este mundo actual, ¿cierto? Ustedes aquí pues los estudiantes pueden comprarlo, pero nosotros no, nuestros estudiantes no tienen cómo. Entonces nosotros, muchos recursos de bienestar se están generando en que los estudiantes tengan su computador o su pantalla y su conectividad. Entonces las grandes salas que habían de cómputos, eso va a desaparecer y ya van a hacer más unos estudios pues al aire libre para que los estudiantes puedan estar ahí. En bienestar nosotros como Universidad de Antioquia, esto va a sonar como politiquero, desde el año 2002 tenemos matrícula cero. O sea, nosotros al estrato 1 y 2 no les cobrábamos matrícula, ¿cierto? Y eso pues con las movilizaciones los estudiantes lo lograron y ya es estrato 1, 2 y 3. Pero ¿cuál es el problema? Como nosotros no le cobramos al del estrato 1 y 2, el gobierno no nos está reconociendo ese dinero que costaban esas matrículas, ¿cierto? Entonces, siempre hay un problema. O sea, y eso es lo que nosotros como administradores de la educación pública tenemos que hacer, solucionar esos problemas en la medida en que sea posible. Y yo no tengo problemas de trabajar en mi casa porque el que me sirve el tinto a mí es mi marido, afortunadamente. No, rápidamente, pues varias cosas muy interesantes, como siempre se aprende muchísimo aquí, queda uno con la cabeza muy enredada y quizás para salir a seguir trabajando en esto. ¿Cómo se enseña la empatía?
no sé, pero es una pregunta abierta y es un reto inmenso para todos. Cómo tratamos, como lo decía Joaquín hace un rato también, cómo aterrizamos el concepto del liderazgo de tal manera que lo podamos, por ejemplo, enseñar. Son preguntas completamente abiertas, para lo cual creo que habría que organizar un foro adicional, pero es supremamente relevante la pregunta y nos lo estamos preguntando todo el tiempo. El tema de la sincronía con el marco legal, sin duda, es un ejercicio que todavía estamos viendo en términos de su implementación. Todavía muchas universidades tenemos mucha incertidumbre de cómo incluso adaptarnos y acoger muchas de estas nuevas normativas, con cosas positivas, con cosas negativas, pero también, digamos, la incertidumbre se sumó por todos lados, se sumó en lo reglamentario, se sumó en lo legal, se sumó en el contexto. Entonces, creo que apenas es como creo que era Churchill el que decía que no era el principio del final, sino el final del principio o algo así. De pronto estoy hasta diciéndolo mal, pero estamos apenas viendo el principio. Probablemente es más asociado a Cantinflas, entonces, si lo dije al revés. Entonces, en ese sentido, lo más importante es tratar de navegar siendo flexible por ese mar de incertidumbres y ver cómo tomamos decisiones de planeación que son muy difíciles en las universidades de manera muy rápida, ajustándonos a lo que está. Coincido con que nos han un poco metido los dedos en la boca en términos de autonomía universitaria con las nuevas reglamentaciones. Eso es un espacio que tendremos que recuperar de alguna manera, sustentada con datos y mirando a ver cómo podemos hacer para revertir algunos de esos elementos con los cuales no estamos de acuerdo. Y yo interpreté un poco tu pregunta no con investigación y bienestar, sino como investigación en bienestar. Y en ese sentido simplemente decir que la pandemia también fue un laboratorio tremendo. Cuando nos dijeron hay pandemia, nos vamos para la casa, ¿quién necesita computador? No sabemos. ¿Cuántos necesitan computador? Ni idea. Echamos mano de las pruebas saber, que tienen un formulario donde los muchachos declaran quiénes tienen computador. Eso nos daba que un 10% de muchachos no tenían computador en la casa. Afortunadamente eso estuvo sobreestimado, digamos, estaba por encima de lo que realmente fue. Para nosotros fue aproximadamente un 6% de muchachos que no tenían forma de conectividad en la casa, computadora e internet. Aún así, ese 6% fue muy difícil de cubrir. Tuvimos que sacar todos los computadores de los laboratorios, entregar computadores hasta donde no teníamos, conseguir donaciones. Pero esa brecha digital que mencionabas hace un rato, Joaco, en términos como de sustituto de ese tema espacial, esa brecha digital es clave, la tenemos que resolver. Sí, volvemos al tema de cobertura, si queremos avanzar realmente en temas de cobertura. Entonces, como no teníamos esos datos, una de las enseñanzas de la pandemia fue: tenemos que tener un mejor diagnóstico de nuestros muchachos, y empezamos a hacer encuestas y ahora tenemos mapeados de alguna manera, casi con una encuesta de hogares, a los muchachos y sus hogares, y podemos decir con mucha claridad quiénes han sido víctimas, quiénes tienen alguna discapacidad, quiénes vienen de hogares disfuncionales, quiénes vienen de distintos contextos de los cuales antes no teníamos información, quienes se declaran como población LGTBI, quienes se declaran como población vulnerable por otro tipo. Eso creo que fue un avance tremendo de aprendizaje que nos deja la pandemia y sobre el cual todavía tenemos mucho por avanzar en el buen aprovechamiento, digamos, de esos datos para diseñar programas, mejores programas que nos ayuden al éxito académico y al bienestar y al acompañamiento de nuestros muchachos. La vulnerabilidad psicológica, toda la presión que recibieron los muchachos, que siempre ha sido una preocupación, y en particular soy testigo de la recurrente preocupación de Joaquín en los espacios que teníamos sobre este tema, y eso nos va a llevar a mejores decisiones, y eso también nos ha llevado a políticas de más largo plazo. Nosotros, por ejemplo, teníamos muchas políticas de choque. Tenemos que implementar un nivelatorio para que los muchachos sepan leer y hacer matemáticas. No, pues evaluamos esas cosas y eso no tiene efecto. Entonces, lo que tiene efecto son los acompañamientos de largo plazo. Entonces, en el largo plazo podemos empezar a cerrar, si acaso, un poco las brechas de los muchachos con mucho acompañamiento y mucho más. Ahora, aprovechando todas esas estrategias remotas, eso nos puede ayudar muchísimo a hacer esos programas de acompañamiento mucho más eficaces. Gracias, Daniel.
las intervenciones que hicieron las diferentes personas han sido sumamente precisas y muy certeras, muy oportunas. Claramente han señalado temas complejos, delicados, algunos, para los cuales tal vez no haya una respuesta en este momento. Y Elvia y Daniel han hecho suficiente claridad en las posturas. Me adhiero por completo a lo que ellos han expresado. Daniel ha sido ejemplar en la documentación, en el registro y en la documentación de lo que ha pasado durante la pandemia, y de verdad, Daniel, impresionado con los trabajos que has sacado, que nos han orientado a todos. No quisiera repetir lo que claramente han comentado Elvia y Daniel. Hay un punto en el cual quisiera reflexionar de todos ellos, que son todos muy pertinentes, y quisiera hacerlo sobre la pregunta del estudiante, o sea, de la relación profesor-estudiante y del vínculo emocional y la sensibilidad y la empatía. Quisiera elaborar un poquito allí, porque creo que ahí hay un enorme desafío para volver al tema del título de este foro, los retos para las instituciones de educación superior en estas nuevas condiciones. A mí me conmovió, me sorprendió los testimonios de profesores y estudiantes, de la cercanía que algunos, no puedo decir cuántos, precisamente porque no pudimos documentar eso bien, pero escuché testimonios durante la pandemia de profesores y estudiantes de una enorme cercanía que se había generado entre el profesor y el estudiante, que no se había dado. Yo nunca había percibido eso en las condiciones presenciales anteriores. Profesores que, por ejemplo, por decisión propia dedicaban 10, 15 minutos antes de la clase simplemente a preguntarle a los muchachos: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado en tu familia? ¿Qué hay de la tía? Y inclusive testimonios del papá o la mamá que se metían a la clase a discutir con el profesor porque alguna cosa. Entonces sentí de verdad con mucha potencia la posibilidad de que el profesor fuera una figura importante dentro de la familia, como nunca antes había sentido eso. Entonces, claramente ahí hay un potencial enorme. No sé cómo lo podemos apalancar, desarrollar. No sé muy bien todavía cómo desarrollar la sensibilidad, la empatía en todos los profesores, no solo en aquellos que lo hicieron por su calidad humana propia. No lo sé. Es uno de los grandes temas. Nuestro rector ha tomado decisiones interesantes en construcción, que no sé todavía cómo van a desarrollarse. Tengo muchas expectativas y muy positivas, pero por ejemplo, tomó la decisión, y ahí conecto con la pregunta de bienestar. Nosotros teníamos dentro de lo que llamábamos bienestar al grupo de psicólogos que atendían a los estudiantes. El rector, que siempre ha estado muy preocupado por el tema del bienestar emocional y la salud mental de los estudiantes, tomó la decisión de sacar el servicio de atención psicológica y conformar un centro especializado que se va a dedicar solamente a la atención psicológica de los estudiantes. Y claramente no nos vamos a limitar solo a atender los casos graves, las urgencias, los intentos de suicidio, las depresiones, la ansiedad, todo eso que lo conocíamos de antes y que ahora se nos ha incrementado, y creo que eso ha sido universal, sino que se nos abre con eso como un nuevo campo de gestión, y es cómo crear algo que he tratado de definir como una comunidad sanante. Juego mucho con la palabra, me gusta, que es común unidad, o sea, una
comunidad, un grupo de personas que estamos unidos con un propósito, una comunidad educativa que tiene un propósito, y el propósito es sanante. O sea, ¿cómo puede una universidad contribuir a sanar y a crear, no solo atender a quien tenga una dificultad, sino cómo crear esa comunidad sanante? Y siempre tengo que decir que ese concepto de comunidad sanante se lo debo porque fue quien me lo enseñó, a una persona que admiro muchísimo, que es el padre Cirilo, que seguramente los que han estado aquí en Barranquilla saben quién es. Que esa idea de un colectivo que se preocupa por su propia salud y es capaz de resolverlo y ser sanante. Entonces creo que el tema de bienestar universitario, el centro de acompañamiento estudiantil, como lo estamos llamando, es uno de los grandes frentes de trabajo en la dirección que tú tocabas. Bueno, hay mucho, como siempre hay mucho más que decir, pero en aras del tiempo. Listo. Iván. Bueno, siempre que uno se enfrenta a un panel existe la posibilidad de aburrir al público. Normalmente uno lo logra, a la fuerza de tiempo uno lo logra, pero gracias a esta calidad de panelistas creo que logramos tener una conversación muy, muy rica, muy enriquecedora. Gracias a ustedes por estar presentes, por sus buenas preguntas, a la universidad pues por la invitación, por la invitación, a Ascofade. Y bueno, ya creo que vamos a un intermedio, ya nos dirán cuál es el orden del día, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los vicerrectores por estas interesantes reflexiones que nos han compartido sobre los desafíos de esta nueva normalidad para la educación superior. A continuación, presentaremos un análisis sobre la importancia de la calidad en la educación superior, charla que será liderada por Jorge Valencia Cobo, coordinador del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte. Jorge Valencia es economista, magíster en educación, catedrático en políticas educativas e investigación científica de las maestrías en educación y enseñanza del inglés de la Universidad del Norte. Es investigador senior según clasificación de Colciencias con publicaciones ICI y Scopus Q1, consultor para proyectos educativos del Banco Interamericano de Desarrollo, Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otras entidades. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días a todos y todas. Voy a tratar de ser muy breve para no abusar de su tiempo. Lo que voy a presentar hoy realmente tiene como objetivo dar un poco de contexto desde la información a lo que se ha venido discutiendo durante toda la mañana y lo que se va a discutir en el siguiente panel. Es una información muy sencilla. Espero también no llegarlos a aburrir con tantos datos. Me critican mucho de que damos muchos datos y que hablamos mucho cuando no tenemos la presentación del computador para ganar tiempo para usted. Listo. Esta pequeña reflexión gira alrededor de una pregunta que es realmente una idea, y es: ¿cuánto importa de verdad la calidad de la educación superior? Y quisiera centrarme en la región. También el agradecimiento a mi compañero José Viloria, que me ayudó mucho con esta presentación, atravesando también unas situaciones personales muy difíciles. Pero esta pregunta finalmente parece sencilla, pero después de pensarla viene bastante compleja, porque finalmente nos lleva a pensar qué es eso de calidad y aún más qué es eso de calidad en la educación superior, entendiendo la educación superior como todo este ecosistema que combina la educación terciaria y los niveles de formación técnico-profesional, tecnológico y universitario, por lo menos a nivel de pregrado. Y quisiera empezar hablando un poco de eso. Primero, como Instituto de Estudios de Educación, como Observatorio de Educación, nosotros reconocemos la calidad educativa con toda su complejidad.
entendemos que es un fenómeno multidimensional. No hay una sola mirada de lo que es calidad educativa. Y de hecho, esa calidad dependerá mucho de diversos factores y de diversos contextos. Y también tenemos que reconocer que los análisis que voy a presentar rápidamente en esta mañana nos muestran una serie de indicadores que tienen que ver con la matrícula, con la permanencia, con los resultados en la prueba de estado que parecen ser una gran preocupación en todos los niveles educativos. Pero en honor a la verdad, estos indicadores de manera separada lo que nos muestran es partes, aspectos que si bien son importantes, no alcanzan a recoger en sí mismo la complejidad de lo que significa la calidad de la educación. Por eso considero, y es una opinión personal, creo que varios de aquí pueden estarla compartiendo, que cuando uno mira de manera aislada estos indicadores, cuánto sacó en las pruebas Saber Pro, cuánto es la deserción, cuánto es la matrícula, etc., no podemos llegar a hacer generalizaciones sobre la calidad de un programa, de una institución o inclusive de un departamento o una región. No obstante, estos indicadores nos van a dar un panorama interesante que luego se discutirá en profundidad en el panel que sigue. Y empecemos, vamos a empezar de atrás para adelante, así entonces no me tienen que preguntar al final. Empecemos por las conclusiones. Algunos hallazgos que quisiera resaltar con ustedes también por temas de tiempo. Primero, no hay una forma sencilla de medir el éxito de un egresado, ¿sí? No hay un indicador que nos diga finalmente cuando ustedes egresan pelados de su formación terciaria o cuando se egresa de la formación posgradual, cuál es el indicador de éxito. Eso tiene muchos matices. Y tenemos que movernos con lo que tenemos. Y en este caso, lo que tenemos, aunque imperfecto, es una medida sobre los salarios, sobre los ingresos de los estudiantes cuando logran egresar. Y lo que hemos encontrado es que en la región y en el país, realmente, hay una relación positiva y estadísticamente significativa. Es decir, que más allá de algunas dudas, podemos encontrar esa relación entre las condiciones de calidad de las instituciones de educación superior y los salarios de los egresados. Ya tenemos información, gracias a la disponibilidad que hoy tenemos y la capacidad de análisis que tenemos del observatorio, de poder afirmar tal cosa, algo que parecía ser ajeno en otro momento. Segundo, que el Caribe viene mejorando, aunque lentamente, en sus indicadores de acceso, permanencia y resultado académico. No obstante, y hay que decirlo también, nuestra región se encuentra aún bastante lejos del ideal. Un referente sería el promedio de Colombia y estamos por debajo. Ahora, retomando el tema de los salarios, a la espera de analizar esta información de forma más robusta que tenemos, lo que hemos encontrado es que estas condiciones de calidad estarían explicando una cuarta parte de las diferencias entre los salarios de los egresados. Es decir, que poder egresar de una institución o un programa con algunos estándares de calidad elevados aumenta la probabilidad de tener mejores salarios en el futuro. Y de hecho, pudiésemos cuantificarlo por lo menos en un 25% inicialmente. Y tercero, si aún consideramos la heterogeneidad de las instituciones de educación superior en la región, las condiciones de calidad siguen marcando la diferencia en los resultados en todos los ámbitos, especialmente en el que tiene que ver con los ingresos. Entonces, podemos primero responder a la pregunta de la ponencia, yo creo que hasta podíamos parar ahí, es sí, la calidad sí importa, e importa para la vida de nuestros estudiantes, la calidad de los programas, la calidad de las instituciones. Por eso, finalmente, quisiéramos insistir en que cualquier ejercicio que se haga desde la política pública que tenga como objetivo la movilización de la demanda quiero decir de los estudiantes que egresan de la media hacia la educación terciaria, debería incluir algunos criterios de calidad. Luego explicaré por qué. Y eso que se denomina movilización de la demanda incluye evidentemente los programas de becas, subsidios a la demanda, pero también los criterios para asignar de manera más, digamos, eficaz y efectiva créditos educativos e inclusive condonaciones.
El sistema educativo debe apostarle a la calidad, porque la calidad finalmente sí tendrá un efecto significativo en el futuro de nuestros jóvenes en la región. Ahora bien, rápidamente quisiera mirar algunos indicadores de la región, y quiero concentrarme, insisto, en la región porque es lo que nos ocupa hoy acá, en cuanto a acceso, permanencia y resultados en SaberPro. Estos indicadores son los más actualizados que encontremos, por tanto, el último año que ustedes vean en pantalla es el último que es o que está disponible en estos momentos. Primero, hablemos de algo que muy poco se habla. Si bien estamos hablando del resultado de los estudiantes, también hay que ser claros en algo. No todos los estudiantes ingresan a la educación terciaria y superior con el mismo perfil. Han tenido experiencias de vida diferentes. Y en gran medida ese perfil termina moldeando de alguna forma el resultado en todos los niveles. Y en esta gráfica que estamos presentando en pantalla, estamos relacionando dos cosas. Dos indicadores muy sencillos que se miden cuando los estudiantes se evalúan en Saber 11. Uno es su nivel socioeconómico individual, que es un indicador de su acceso a bienes y servicios y los antecedentes educativos de sus padres. Eso lo vemos en el eje horizontal. Y en el eje vertical vemos su puntaje promedio en Saber 11. Y los punticos representan las regiones de Colombia. Regiones que legalmente no están definidas, pero que el Ministerio de Educación Nacional las resume de esa manera. Y si se fijan, el Caribe, junto con la región centro-sur, Amazonía y los llanos, son las regiones que están recibiendo los estudiantes cuando egresan de 11 grado con los menores niveles socioeconómicos y con los menores puntajes en Saber 11. Por el contrario, las regiones como Bogotá y Eje Cafetero, en menor medida Centro-Oriente, que esos serían los Santanderes y Boyacá, están recibiendo estudiantes con más altos niveles socioeconómicos y con mayores niveles de Saber 11. Nuevamente, esa relación centro-periferia que ha sido tan discutida por estos días, algunos sabrán por qué, se está notando precisamente en los resultados de los estudiantes cuando logran pasar a la educación superior. Haciendo ahí un asterisquito, ¿no? Y es que aquí hay un sesgo por selección. Estos son los estudiantes que lograron llegar. Imagínense cuando estamos dejando cerca del 50% en el país y el 60% de nuestros estudiantes atrás. Por eso, de verdad, y esto es una opinión también medio hipotética, nuestra región, al igual que Centro-Sur, Amazonía, Pacífico y otras, tienen un reto mayor a nivel nacional, porque tienen el reto también de formar estudiantes con estos menores niveles de ingreso. Ahora bien, con esto en mente, ese perfil de entrada, esto es lo que ha sucedido en los últimos 10 años disponibles en cuanto a matrícula en la región Caribe colombiana. Y aquí hay varios aspectos que podemos resaltar. No me voy a quedar en la cifra porque me tardaría mucho. Quisiera mostrar las tendencias. Primero, si ustedes notan la línea de arriba, que es la matrícula universitaria, ha mantenido una tendencia creciente durante los últimos 10 años. Y yo resaltaría que, entendiendo que tenemos el dato hasta 2020, pero que recoge todo el año, ese debacle que pensábamos que iba a pasar en cuanto a la pérdida de estudiantes realmente no pasó. De hecho, se pudo mantener la tendencia creciente. Esto me diría realmente, y creo que hay que hacer ese reconocimiento público, a que todo esfuerzo que hicieron las universidades públicas y privadas por mantener a sus estudiantes activos en las aulas tuvieron un efecto positivo. Es hipotético, pero lo están mostrando inicialmente los datos. Es decir, todo ese esfuerzo finalmente por dotar a los estudiantes de computadores, garantizar matrícula cero, que realmente en nuestra región, en la universidad pública, no es algo tan común ni tan reciente, tuvieron su valía durante este periodo. Pero eso pasa con la matrícula universitaria. Pero cuando nos vamos a la matrícula, los niveles técnico, profesional y tecnológico, encontraríamos varias particularidades. Primero, yo noto aquí
bastantes estudiantes de estos niveles de formación y los felicito. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que la matrícula en estos niveles técnicos, profesionales y tecnológicos es menor en comparación con las universitarias, en esos niveles es donde están el mayor número de vacantes en la región. De hecho, la tasa de ocupación en esos dos niveles es cercana al 80%, en comparación con la tasa de ocupación a nivel universitario en la región, que está oscilando entre el 65 y el 72%. Ahora, ¿pudiésemos discutir lo de los salarios? Sí. Pero lo cierto es que en este momento, mientras aumenta la matrícula, donde hay más vacantes a nivel regional, donde hay menos vacantes que la universitaria, donde hay más vacantes que la matrícula TIT, viene disminuyendo y parece haber sido afectada más durante 2020 con la situación de suspensión de clases presenciales. Ahora, si vemos esto a nivel de algunas variables de distribución, encontramos que estamos fuertemente concentrados en esta matrícula en las áreas administrativas, empresariales o de servicios empresariales y derecho. En contravía de áreas estratégicas para la región, como todo lo que tiene que ver con el sector primario y las ciencias naturales y exactas. Además, también hay que reconocer que en la región, y creo que toma valor esa discusión que se hizo sobre la articulación entre los sectores y las instituciones, el sector privado está aportando gran parte de la atención educativa a nivel superior. Vemos cómo el 56% de los estudiantes hoy matriculados corresponden al sector privado y 44% al sector público. Algo que también es interesante de presenciar. Ahora, ¿a qué nos ha llevado esto realmente en términos de indicadores de, en principio, efecto? Si vamos a la tasa de cobertura en educación superior, es decir, el grupo etario que va entre los 17 y los 21 años que está cursando estudios superiores en el Caribe, vemos que esa tasa venía mejorando, pero vemos cómo en los últimos años ha venido desacelerándose. Es decir, que a pesar de que hemos podido aumentar la matrícula, no lo hemos hecho al mismo nivel que crece la población que precisamente debe ser atendida. Y nos encontramos por debajo de la media nacional, que ha venido subiendo, que también tuvo una desaceleración, pero menor que la región. Y hoy en día, si miramos la diferencia entre las tasas de cobertura de Colombia y de la región, tenemos una brecha de cerca de 13 puntos porcentuales. Es algo muy grande. Y de hecho esa brecha creció entre 2014, a partir de 2017 viene creciendo. Y hoy es muy parecida a la que teníamos en 2010 con los indicadores disponibles a la fecha. Es decir, mejoramos en matrícula, pero aún necesitamos hacer más. Y específicamente esta cobertura sí se vio afectada precisamente, esa tasa de cobertura en los últimos años, y no solo por la pandemia, porque ya la tendencia decreciente se venía consolidando. Pero dentro de la región hay diferencias, y diferencias notables. Cuando vemos a nivel regional, vemos por ejemplo que en el Atlántico esa tasa de cobertura es cercana al 52%, teniendo en cuenta que estamos en un departamento relativamente pequeño, con mayor densidad demográfica y con la concentración de oferta de programas más alta a nivel regional. Pero miren, por ejemplo, la distancia con Bolívar. Bolívar en términos de educación superior representa gran parte de Cartagena. Y es algo que el doctor Meisel nos decía al principio, hay que poner el ojo sobre Cartagena. Miren cómo se están viendo los indicadores de educación superior. Pero si hay un caso a revisar, además de Cartagena, es La Guajira. En La Guajira, básicamente, solamente 2 de cada 10 jóvenes entre 17 y 21 años está cursando estudios superiores. Y eso es gravísimo. Esto no se corresponde para nada con el aporte que da, por ejemplo, este departamento en términos de PIB, por el peso que tiene el sistema de extracción minero-energético de la región en contexto nacional. Por eso también es un llamado a la atención un poco a los estudiantes, a los profes, que miremos fuera de la caja. No siempre lo que pasa aquí en Barranquilla, lo que pasa en Atlántico son las realidades realmente interregionales.
y de alguna forma aquí se está reproduciendo esa relación centro-periferia. Y en términos de deserción, porque no se trata solamente de llegar, sino de mantenerse, quizás mantenerse es más difícil, vemos cómo la tasa de deserción del Caribe se había venido manteniendo por encima de la nacional con algunas fluctuaciones, pero tuvimos un año especialmente importante en disminución de la deserción, o unos periodos especialmente importantes en cuanto a disminución de la deserción, y hoy con la última tasa disponible de 2020 estamos básicamente a los mismos niveles regionales. Es decir, ahí hemos podido recortar distancia. Y este es un indicador de los estudiantes, insisto, que ya están dentro del sistema. Y probablemente también todos estos esfuerzos en cuanto a garantizar matrícula y conectividad de instituciones de educación superior de la región también pudieron haber tenido un impacto interesante sobre la deserción. Y aquí está un poco la realidad que a veces nos atormenta. Bueno, ya se fue el doctor Ham, entonces ya no nos atormenta tanto. Y son los resultados en las pruebas. Bueno, pero me quedó Daniel y la vice. Nos atormenta mucho a todas las universidades, son los resultados en las pruebas Saber Pro. Y vemos cómo, en el gráfico que vemos, esto sería mi derecha, estamos viendo el total para el Caribe. La línea del centro, la línea negra, es la media nacional. El lado negativo quiere decir que estamos por debajo de la media nacional. Y básicamente en los últimos 5 o 6 años, donde la prueba Saber Pro ya tiene cierta estabilidad, cierto comportamiento comparable con un alto grado de certeza, vemos cómo nos hemos mantenido por debajo de la media nacional. Hemos recortado distancias, sí, es cierto, pero aún nos encontramos rezagados con respecto al país y con respecto a otras regiones. Y cuando lo miramos a nivel de los departamentos, vemos cómo esta tendencia de Atlántico hacia la mejora lo lleva finalmente a estar muy cerca de la media nacional. Pero nuevamente habría que destacar lo que está pasando en Bolívar, con una tendencia inclusive decreciente, y lo que está pasando en La Guajira, que aunque ha venido mejorando, sigue estando como departamento muy alejado del promedio nacional. Ahora bien, si tratemos entonces rápidamente de responder ahora sí a la pregunta de cuánto importa la calidad. Bien, insisto que utilicemos los indicadores disponibles. En este momento utilizaremos 3. El resultado de las pruebas Saber Pro, el nivel de ingresos entendido como la base de las cotizaciones para seguridad social, el famoso IBES estimado, y algunas características propias de las instituciones. ¿Qué encontraríamos? Primero, cuando nos vamos a ese resultado en términos de calidad, en esta gráfica estamos viendo en el eje vertical una estimación o un aproximado de lo que sería la base de los salarios de los egresados recientemente de la educación superior, y en el eje horizontal el promedio de las instituciones en las pruebas Saber Pro. Y vemos nuevamente cómo Caribe, en este caso, y Centro-Sur Amazonía, ya ahí se nos aleja un poquito los llanos, son las regiones que combinan los menores niveles de Saber Pro y los menores niveles de IBC. Es decir, que de alguna manera estamos arrastrando ese problema de calidad, y ese problema de calidad no solo está llegando hasta el momento que el estudiante se gradúa, que es cuando la universidad finalmente tiene esa medición, sino que pareciera acompañarlo un poco más allá. La hipótesis, porque es una hipótesis, es bastante sencilla. El decano, que es experto en temas de cognición, me ayudará luego a responderla, y es, básicamente, si un estudiante egresa con menores niveles de competencias, es probable que sea seleccionado, cuando lo es, a ocupaciones o empleos que tienen menor remuneración. Y a nivel de bloque, de región, pareciera que estuviéramos en ese grupo donde esos niveles de empleo, y esos niveles de salario y esos niveles de salida de Saber Pro tuvieran menor resultado. Y adivinen cuáles regiones están en la parte superior. Nuevamente, Bogotá, Eje Cafetero y Antioquia. Y en ese sentido, entonces, también tendríamos que reconocer algunas variables que pueden ser interesantes para revisar. Primero, aquí hay una discusión grande, yo la entiendo, pero yo solamente estoy mostrando la fotografía de los datos.
Esta lámina me muestra varias historias interesantes. Me voy a mover un poquito. ¿Esto sirve? ¿No sirve? Es que no, yo no me sé quedar quieto. Miren, estamos viendo ese promedio, ese salario promedio, ese IBC para la estimación de la seguridad social, nuevamente en el eje vertical y nuevamente ese puntaje global en Saber Pro en el eje horizontal. Los cuadritos representan las universidades oficiales, perdón, las instituciones de saber de educación superior oficiales y los círculos, las privadas. Para comparar justamente, tendríamos que comparar, en teoría, privadas con privadas y públicas con públicas. Y la distancia que hay entre una y otra, precisamente, es la distancia que hay entre su resultado en Saber Pro y los salarios de sus egresados. Lo cierto es que en el Caribe, de acuerdo a esta subdivisión, las universidades privadas con acreditación de alta calidad son las que están obteniendo los mejores promedios en Saber Pro y además sus egresados están teniendo los mejores salarios. En contraposición, las universidades privadas no acreditadas están obteniendo menores resultados y además están en los niveles de salario que la equiparan a las, inclusive inferiores en algunos casos, la equiparan con las acreditadas de alta calidad públicas. Y de hecho la distancia entre las instituciones de educación privadas acreditadas y no acreditadas es amplísima. Si yo comparo las públicas, sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia, pero es menos marcada que entre las privadas. Y un punto de reflexión. Si yo solamente miro el eje de la Saber Pro, encontraría que las instituciones acreditadas, privadas y públicas, realmente tienen puntajes promedio parecidos en la región. Y estamos hablando como bloque. Pero cuando vamos a los salarios, la brecha es mucho más amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente la educación pública de la región puede estar arrastrando algunos factores quizás culturales que pudiesen estar jugando algún papel a la hora de valorar el trabajo de sus estudiantes. Porque en términos de puntajes de salida son muy parecidos. Finalmente, con esto lo que quiero decir es que, primero, en términos de educación superior, no toda educación privada por sí es buena o es de estos estándares altos de calidad. Y en contraposición, no toda educación que sea pública es mala per se. De hecho, lo que estamos viendo es algo muy interesante y es que cuando hay acreditación, al menos las universidades públicas y privadas, en términos de Saber Pro, se acercan bastante. Y pudiésemos discutir el tema de salarios. Y segundo, que la distancia más grande que podemos encontrar en este resultado se encuentra entre las universidades públicas con y sin acreditación de alta calidad. Miren, yo me atrevería a decir algo que no me están grabando, pero creo que lo tengo que decir, y es que... ¿Sí están grabando? Bueno, igual lo voy a decir, para eso estamos en investigación. Hay una hipótesis que estamos trabajando y es que uno de los grandes inconvenientes que tiene el sector educativo de la región, más que la educación pública, es la calidad de la educación privada. Porque salvo 2 instituciones de educación superior de la región que se encuentran entre las primeras 50 a nivel nacional, el resto están bastante rezagadas. Y esas que están rezagadas, acreditadas o no, están recibiendo más del 70% de la matrícula privada en la región. Por eso hay que poner el foco en la educación privada. Porque se nos volvió una idea generalista o una verdad de perogrullo de que cualquier universidad privada es buena y que es mejor ir a una universidad privada en cualquier caso que a una pública. Cosa que está bastante lejos de la realidad. En este caso, lo que nos está mostrando la información. Eso no quiere decir, obviamente, que no haya universidades privadas muy buenas como las que mencioné. Digámoslo con nombre propio, la Universidad del Norte y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Pero también no quiere decir que no hayan universidades públicas muy buenas. De hecho, aquí, en la región, destaca bastante la Universidad del Atlántico, inclusive, dentro de estos rankings a nivel nacional. Y esto también es interesante porque tiene que ver con los perfiles que estamos mirando hoy aquí. Y aquí estamos viendo también un poco cuando empezamos a mirar entre niveles de formación, técnico-profesionales, tecnológicos y universitarios. Aquí hay varias cosas y es, bueno, nuevamente aquí está un poco por colores,
pero tendría que decir que la formación técnico-profesional y en la información tecnológica no parecen abundar mucho, por lo menos en términos de los indicadores que tenemos para la población que analizamos entre 2016 y 2020, instituciones con niveles de acreditación o con acreditación de acreditación. Eso no es común. De hecho, es muy incipiente, de hecho. Pero, nuevamente, si nos vamos ahora me ayudan un poquito con los colores, a las instituciones universitarias, vemos que también, nuevamente, si las separamos de las universidades, hay distancias muy importantes en cuanto a ese resultado en términos de saber pro y en términos de salarios. Por tanto, volvemos a ver que básicamente, entendiendo que todas las universidades públicas hacen parte del grupo universitario, que mirar también esta oferta privada de estas instituciones universitarias sería interesante de cara al mejoramiento a nivel regional. Y para terminar, cumplí mi promesa de hacerlo rápido. Una idea, esta es realmente la conclusión de esta ponencia para que pueda dar de alguna forma paso al panel, que es lo más interesante. Miren, este es un mensaje para todos. No basta con promover mecanismos de ingreso a la educación terciaria. Eso está bien. Otorgar becas, créditos blandos, garantizar el acceso es muy importante. Pero debe discutirse también la calidad que se imparte en este nivel. Uno encuentra, por ejemplo, que en la política pública se centra a veces de manera obsesiva en el acceso. Y estamos nosotros desde las universidades tratando de que se discuta de manera sostenida y profunda cómo se evalúa y se miden las condiciones de calidad. Y en ese sentido, aquí sí es casi que un credo, el acceso a la educación superior no logrará su mayor potencial de impacto si no se acompaña de acciones tendientes a garantizar que la formación que se imparte tenga altos estándares de calidad y esté alineada con las oportunidades de crecimiento económico, especialmente en las regiones, porque de esa idea es donde realmente se puede desprender una mejora sostenible, sustentable del bienestar social de la región. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? No sé. Breve. Hágale. ¿No? Pero, bueno. Primero, ¿cuándo podríamos tener cifras de 2021? Porque sí que la pandemia no nos afectó tanto con la cifra del 2020, donde tenemos 2021 que... Sí, el Ministerio de Educación Nacional nos ha contado que como tarde deberíamos tenerlas en septiembre de este año. Y la segunda, ¿qué están haciendo del observatorio con profesiones como la ingeniería de sistemas o el desarrollo de software? Por ejemplo, yo veía los salarios ahí y nosotros tenemos un caso de estudiantes de cuarto semestre que están enganchando ya con 1.900.000 en desarrollo de software. Ayer, por ejemplo, en una reunión que me invitó el SENA, teníamos casos de profesionales aquí en la ciudad que se ganaban 5 o 6 millones de pesos y pasan a empresas internacionales ganando 20 millones de pesos. Entonces, es uno de los grandes retos para el sector de la industria del software es la retención del talento humano. Sí, señor. Sí, sobre eso, pues no quería mostrar como, me disculpan, aquí hay varios de los economistas más reputados de la región, como la doctora Oriana, directora de Fundesarrollo, pero no queríamos mostrar como esos datos econométricos tan duros, pero lo cierto es que pareciera ir en contravía en ese sentido, y es que tenemos mayor nivel de matrícula y concentración en áreas que no están dando los mejores salarios, y hay como un déficit, por ejemplo, en esas áreas, donde hay una relación positiva entre el programa o el área y el ingreso medido por el IBC. O sea, así estamos trabajando y muy seguramente tomaremos nota para luego poder hacer como análisis más precisos y específicos a ciertas áreas. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge por su intervención. Continuando con la programación, daremos inicio al panel Calidad de la Educación Superior y su relación con el desarrollo económico del Caribe, que será moderado por Oriana Álvarez, directora ejecutiva de Fundesarrollo. Oriana es economista de la Universidad de los Andes con maestrías en Economía de la misma institución y en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Candidata al doctorado en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. El panel contará además con la participación
de Diógenes Rosero, profesor universitario, economista, historiador económico y columnista de opinión. Especialista en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Pavia. Magíster en Historia Económica de la Universidad de Barcelona e investigador en temas de democracia y desarrollo. Actualmente es el director de Foro Costa Atlántica. Recibiremos también a Jacqueline Rojas, directora de la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Atlántico. Jacqueline es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, cuenta con 16 años de experiencia en cargos gerenciales públicos en los sectores de educación y salud. En este espacio nos acompañará nuevamente Iván Pacheco, International Higher Education Consultant Specializing in Complex Alliances in Latin America, Boston College, editor de la revista de Educación Superior en América Latina, ESAL. Sean bienvenidos y bienvenidas. Adelante. Claro que sí. Me siento por aquí, profe. ¿Dónde quiere? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Agradecerles pues su presencia hoy acá acompañándonos en este conversatorio que me parece la mayor relevancia. Agradecerle a José, la Universidad del Norte, por esta invitación y saludar especialmente a nuestros panelistas, Jacqueline, Diógenes e Iván. Bueno, yo creo que Jorge nos acabó de mostrar unas cifras muy interesantes sobre la cobertura en educación superior y al mismo tiempo preocupante a nivel nacional y región Caribe. Entonces yo quisiera empezar por esto, hablando un poco sobre las tasas de cobertura y cómo desde las instituciones de educación superior y desde el SENA pudiésemos mejorar ese acceso a la educación superior, pero sobre todo de la población más vulnerable en la región Caribe. Entonces, no sé si quién quiere arrancar, Jacqueline, Iván, bueno, allá Diógenes levantó la mano, entonces. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá compartiendo con nosotros. Agradecerles a los organizadores de este evento, al profesor Jorge Valencia, director del observatorio, que le iba a decir ahorita que prácticamente nos dejó sin panel porque su análisis final y sus respuestas a todos estos indicadores creo que van en la dirección de lo que vamos a charlar hoy. También Jacqueline, Iván y a nuestra conductora del panel por este espacio que me parece muy importante en el marco de lo que estamos viviendo en Colombia, ¿no? El tema del cambio de gobierno que me parece muy importante, pero también hay dos factores que me parecen relevantes. El primero y es que en este tema de educación vivimos un estallido social hace un año y recordemos que ese estallido social vino desde el 2019, el 2020 y el génesis de ese estallido social fue justamente el tema de la educación alrededor de los jóvenes que salieron a tomarse las calles a manifestarse. Y el otro tema es el tema de la pandemia que justamente vamos a tratar aquí, que seguramente ya se mencionó en el primer panel, que ha tenido unos efectos muy, muy fuertes en el tema de educación. Entonces me parece muy relevante. Quiero empezar con un análisis del profesor Moisés Wasserman, que acaba de sacar un libro sobre educación en donde mencionaba que el gran reto de la educación colombiana está como en los dos puntos extremos, ¿no? Afortunadamente señala él que hemos descubierto que la educación temprana es un tema muy importante para el desempeño y el desarrollo de los profesionales del recurso humano y por el otro lado el tema de la educación superior, que a pesar de que en los últimos años hemos venido repuntando, aún nos quedamos un poco lejos con relación a las metas de la OECD, que más o menos están como en unos temas de cobertura de un 80%. Entonces, como lo mostraba el profesor Valencia, estamos alrededor del 52% de cobertura, un poquito más arriba de la mitad de esa población, y eso nos pone un reto. Entre otras cosas, dice el profesor Wasserman que nos hemos quedado un poquito rezagados. Creo que lo visibilizábamos un poco ahí, estuve muy atento a las cifras que nos mostraba el profesor Valencia y parece que a partir del 2005 los incrementos en esa cobertura no han sido los que esperábamos. Tuvimos un envío muy importante en esa primera década del 2000, pero a partir ya del 2015 hemos notado como una relentalización, yo creo que relacionado con, y obviamente eso está
muy conectado con el tema de las manifestaciones. Entonces me parece que este tema de cobertura es un tema ya mirado en términos de la región, que está muy relacionado con algo que seguramente mencionó también el profesor Adolfo Meisel y que recoge todas sus investigaciones de Casa Grande Caribe, y es el tema cómo estamos mirando el tema del traslado desde la región central de los recursos hacia las regiones. O sea, mientras ese tema sea un tema ligado a variables poblacionales, a variables relacionadas con la matrícula, vamos a seguir promoviendo esas tensiones intrarregionales que nos mostraba el profesor Jorge Valencia. Entonces yo creo que una de las soluciones, unas alternativas a recobrar el tiempo perdido en este tema de cobertura y que podamos llegar a ese cubrimiento del 80% de la OECD es la necesidad de cambiar la forma en la cual estamos distribuyendo los recursos de educación a nivel nacional. Entonces, ese criterio poblacional no puede seguir siendo el criterio poblacional que se tenga para trasladar los recursos hacia las regiones. O sea, ¿qué vamos a hacer allí? Yo seguramente esperaría que este nuevo gobierno promueva una discusión muy interesante sobre ese tema de las regalías y en el tema del traslado de los recursos regionales. Eso no solamente se ve en el traslado de los recursos de la educación superior, sino también en programas puntuales como becas, créditos que se dan hacia las diferentes regiones. Entonces ahí tenemos un problema de inequidad entre diferentes regiones de Colombia. Y me parece que el otro tema de cobertura, ya lo mostrábamos acá, es increíble cómo estamos sentados acá con esta infraestructura tan bonita, tan chévere, con estos niveles de confort, de comodidad, pero seguramente que cuando vamos a regiones o a departamentos como La Guajira, la situación cambia sustancialmente. Entonces creo que también hay un problema de cobertura y de inequidad dentro de la misma región Caribe. ¿Y cómo vamos a abordar esa dinámica? Yo plantearía ahí como un tema que creo que seguramente voy a repetir en las otras preguntas, y es el tema de la gobernanza. Es decir, mientras no haya una gobernanza local que permita, ligada a lo nacional, un nuevo modelo de gobernanza en el tema de educación, vamos a seguir teniendo esos rezagos. Entonces, en la perspectiva de estos diálogos que está proponiendo el gobierno nacional, a mí sí me parece que hay que liderar y abanderar un proceso de gobernanza en el sector educativo que permita disminuir esas brechas dentro de la misma región y tratar de llevar a niveles relativamente un poco más aceptables lo que está pasando con La Guajira, Sucre, Córdoba, en relación a lo que ocurre con el departamento del Atlántico. Yo dejaría ahí como para plantear unas líneas alrededor de ese tema de la cobertura. Muy bien. Bueno, yo creo que hay varios temas que son importantes a la hora de cobertura, y el primero es la simple cobertura no basta, es decir, no es suficiente con aumentar los niveles de matrícula, no es suficiente con que todas las personas, o un 70 o un 80% de quienes finalicen la educación secundaria o la educación media tengan acceso a la educación superior. La retención, la permanencia en la educación superior es tan o más importante que la simple cobertura, que el simple hecho de poder llegar a la educación superior. Cuando una persona se sale de la educación superior porque terminó, o sea, sin haber terminado, sin haber concluido su proceso de formación, es algo frustrante para la persona, es un desperdicio de esfuerzos del Estado, de la familia, es un desperdicio de tiempo. Entonces, a la par de esos esfuerzos por aumentar cobertura, los esfuerzos por aumentar retención, por aumentar permanencia, deben ser muy importantes. Y, digamos, la buena noticia es que Colombia creo que está muy a la vanguardia en términos de ese monitoreo a la deserción y de las estrategias para aumentar la permanencia de los estudiantes. Pero aún así, los niveles de deserción siguen siendo altísimos. Estamos hablando de alrededor del... Yo no soy economista y aquí hay demasiados, pero creo que estamos hablando del 50-52% de deserción en educación superior. Súmenle eso a todo el rezago que teníamos atrás y entenderán que el problema es muy, muy grande. El segundo problema es la calidad de la educación a la que se está llegando. Y no basta con ingresar a una universidad, no basta con que la universidad sea pública o privada. Eso no es ningún indicador de calidad. Ni las públicas son mejores ni las privadas son mejores, y los resultados de las pruebas así lo demuestran.
pero la importancia de herramientas como registro calificado y acreditación han mostrado tener un impacto significativo en la calidad de lo que ellos están buscando. Y bueno, creo que la última pregunta es si está entrando muy poca gente a la educación superior porque la oferta no es suficiente. Y yo creo que ese no es el caso. No sé si hay estudios sobre cuántas personas se quedan por fuera de la educación superior porque no consiguen cupos en la universidad. Creo que el problema es más que los cupos, puede que los haya, el problema es que no hay personas con capacidad de pago o universidades con capacidad de dar educación gratuita o subsidiada para todos aquellos que deberían estar llegando a este nivel. Pero bueno, creo que dejo por acá. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias al observatorio, a este equipo maravilloso, a mis aprendices que están hoy aquí acompañándome también. Familia Sena. Bien, el tema de cobertura es un tema para nosotros del diario vivir en nuestra entidad. Tenemos una población importante, solo en Atlántico tenemos más de 70.000 aprendices en los 22 municipios y Barranquilla. Luego siempre están midiendo nuestro desempeño institucional en número de matrícula. Sin embargo, las estrategias que hemos tenido tanto en lo local como en lo nacional para mover, digamos, la facturación o la matrícula no siempre ha sido la más eficaz. Entonces, ustedes cuando miraron esos cuadritos que vieron que aumentó la matrícula en educación superior, principalmente en el componente de tecnólogos, hubo una política por parte del Ministerio de Educación de inyectar tecnólogos a través del SENA. Y hacíamos unos ejercicios de tercerización de las universidades privadas. Entonces ahí impactábamos en matrícula. Otra estrategia que hemos tenido en lo local, por ejemplo, Universidad a tu barrio. Entonces tomamos infraestructuras ociosas, metemos universidades privadas de bajo costo y empiezan a ampliar, digamos, la oferta educativa. Han habido muchas estrategias, sin embargo tenemos dos problemas y coincido con mis compañeros. Uno, sin duda, de cuántos ingresan y de qué forma ingresan, y dos, de la calidad. Y el problema viene un poquito más atrás. Yo sé que está dentro de todo lo que vamos a discutir, pero tenemos un problema que nace, por ejemplo, desde el colegio, donde primero hay una gran desinformación. Los jóvenes primero no tienen una buena orientación de cuál es su vocación, de qué quieren hacer. Cuando uno les pregunta, y a nosotros también incluso le hicimos un ejercicio con nuestra comunidad, ¿tú qué estudiaste? No, yo estudié Derecho. ¿Y tú? Contaduría. ¿Y tú? Ingeniería. Y bueno, ¿y por qué estudiaste Contaduría? No, porque mi papá era contador. ¿Y tú? Médico. No, porque mi mamá era médica. Entonces, la gente, hay como una tradición muy fuerte y una inercia a estudiar ciertas carreras. Y hay una inmensa desinformación de cuáles son las carreras de más alta demanda laboral, donde hay oportunidades, y también las instituciones somos súper desafortunadas a veces para ponerle los nombres. Entonces ahí tenemos problemas importantes. La gente no sabe para qué es buena y no sabe dónde están las oportunidades. Ahí empieza como, para mí, uno de las causas, origen, donde se desencadena esta realidad. Cuando esto pasa, nosotros en teoría, en grado 10 y 11, en los colegios públicos, nosotros hacemos un programa que se llama Articulación con la Media. No es una cifra pequeña, tenemos más de 200 colegios públicos y son cerca de 28.000 jóvenes que están en más de 50 programas de formación distinta. Uno diría, bueno, este debe ser como la hoja de ruta para encauzarlos hacia tecnólogos, universidad, y en el marco de ese sueño que hay de marco nacional de cualificaciones, la gente le reconozcan lo que ha aprendido y siga esa hoja de ruta de formación. Pero eso no se da. De los 28.000 estudiantes que yo tengo en 10 y 11 que ingresen directo a esa misma tecnología, solo el 10%, y créanme que lo estamos haciendo este año y con un esfuerzo histórico. Porque muchas veces la articulación que reciben en el colegio es con lo que el colegio se puede articular, no con lo que los chicos quieren. Entonces de pronto me decía, por ejemplo, un ahijado que quiero mucho, madrina, estoy en el SENA, en la articulación. Yo le dije, mijo, ¿y estás contento? Bueno, madrina, sí. ¿Y qué estás estudiando? Asistencia administrativa. ¿Y te gusta? No, yo quería era mecatrónica, pero bueno, madrina, es lo que hay. Es mejor eso que nada. Entonces, los esfuerzos institucionales tienen que ir conectados primero a edad temprana, octavo, noveno, identificando vocaciones, grado 10 y 11, permitiendo profundizar
las competencias básicas donde tenemos falencias, es decir, un grado 10, un grado 9 debe ser exploración, un grado 10 profundización del colegio, es decir, empezar no a laborizarlo, sino a fortalecer las competencias que ya la educación tradicional tiene. Por ejemplo, aptitud matemática, aptitud lectora, es decir, competencias de inglés. Y el grado 10 y 11 tiene que ser para profundizar. Yo haría incluso, y soñaría con un año adicional, que permitiera a las personas tener competencias hacia sectores gruesos, un poquito como la estrategia de Community College en Estados Unidos, y que pudiera ser a las ciencias, a las artes, y que ese aprendizaje que tengan les sirva para ingresar directamente al SENA, pasar de técnicos a tecnólogos que ya están en ciclo de educación superior, pero no son chicos de 16 ni 17, sino probablemente de 18 más, que ya, digamos, tienen una edad mucho más madura, y por el otro lado puedan ingresar a educación superior. Hay un tema relacionado con la vocación, con las oportunidades de mercado. Hay estrategias muy bien intencionadas que no han producido impacto en el mercado laboral porque no tienen calidad, porque los programas son de bajo costo, pero no es lo que el mercado necesita, y hay mucha desinformación. Entonces yo veía muchas instituciones privadas promoviendo criminalística, entonces todos se imaginaban CSI Miami, CSI, no, pero no hay CSI Swan, ni Manatí, ni Repelón. Aquí solamente hay una medicina legal y no hay cama para tanta gente. Y todo el mundo por moda quería estudiar cosas donde no iban a encontrar un empleo. Entonces hay un tema de regulación, hay un tema de necesidad de ampliación de cobertura sin duda, pero hay que cambiar las estrategias. Siempre estamos pensando en que la cobertura o la tasa importante es la de educación superior. Y a mí lo que me parece importante es cómo cada persona, teniendo en cuenta su proyecto de vida, recibe el entrenamiento que necesita. Es decir, yo tengo un chico de grado 11 y yo empiezo a decir, yo me articulo porque quiero ser técnico laboral. Perfecto, tú estás ocupado. Empiezas tu hoja de ruta de formación y entras al mercado como técnico y te desempeñas toda la vida como técnico. Es perfectamente posible. No, lo mío es ser tecnólogo. De técnico pasas a tecnólogo, haces la ruta, y si más adelante quieres ser profesional, hay una pasarela que te comunica y hay un reconocimiento previo. O puedes ingresar directamente a educación superior, o ¿por qué no? Puedes tener una formación ejecutiva de auxiliar, de operario, que son entrenamientos puntuales para el trabajo, e ingresas al mercado laboral y luego sigues formándote para seguir ascendiendo, teniendo en cuenta tu proyecto de vida. Es decir, yo creo que lo importante es empezar a desarrollar política pública que ataque a esos más de 3 millones de ninis que no hacen ni estudian ni trabajan, pero lo peor es que no saben cómo salir de ese estado de desesperanza. Entonces, yo creería que el tema de cobertura se puede. Yo haría unas estrategias disruptivas. No solamente es un tema de becas en instituciones de alta calidad, funciona, eso es una buena estrategia, que sigan haciendo programas, son bastante costosos. Lo que uno podría decir es, podría hacer una financiación de ciclos de formación propedéutica, es decir, técnicos, tecnólogos, ciclo profesional, y permitir a la persona que ingrese al mercado laboral, e incluso esa misma persona que ya está trabajando puede perfectamente continuar en el Marco Nacional de Cualificaciones con su ciclo profesional, por ejemplo, si así lo desea, incluso pagado por ellos mismos ya estando en el mercado laboral. Es decir, hay que pensar que no necesariamente para poder impactar en cobertura y en calidad tenemos que hacerlo con becas completas de primer semestre a 10º, sino formación por ciclos con calidad, con pertinencia y con una muy buena orientación previa a los jóvenes para que tomen una mejor decisión. Gracias. Bueno, yo creo que Jacqueline e Iván se adelantaron un poquito sobre la siguiente discusión, el tema que teníamos, pero qué bueno que haya sido así, porque me parece importante que podamos profundizar en algo. Y Iván hizo una afirmación ahorita que no es suficiente con ofrecer o ampliar cobertura, sino calidad, ofrecer también programas de calidad. Jorge nos mostraba la relación que hay o lo que determina la calidad de la educación con que egresa un estudiante y sus salarios u oportunidades laborales. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, yo quisiera que ampliáramos un poquito y que discutiéramos cómo se puede lograr una mejor sinergia entre las administraciones locales, nacionales, las universidades y el SENA para poder fomentar, incrementar los estándares de la calidad de la educación superior en el Caribe colombiano.
Entonces no sé si arrancamos otra vez, por Dios. Otra vez me toca a mí arrancar. Bueno, yo creo que este tema de la calidad que tú mencionabas, de las sinergias, yo creo que lo dejé ahí un poquito, el tema de la gobernanza, que me parece fundamental. Pero quería regresarme un poquito y es, bueno, recalcar en ese tema de los recursos poblacionales. Aquí necesitamos recursos para el tema de la cobertura y para la calidad también. Y con relación a ese tema de la calidad, pues quiero decir que eso que tú mencionas es fundamental en el sentido de que los recursos o los esfuerzos fiscales no solamente deberían ser del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales. Uno lo que observa en los gobiernos locales es que hay muy poca preocupación sobre lo que pasa en la educación superior. O sea, ¿cuál es la política pública de educación superior del distrito de Barranquilla? Pues el caso que yo conozco, pues no podría como meterme en camisa de 11 varas a decir Cartagena y tal. Pero sí creo que los gobiernos locales deben interesarse por promover la educación superior. Bueno, veo un poco más hacia lo tecnológico que hay un interés, pero sí creo que podemos hacer un esfuerzo mayor para promover ese tipo de sinergias, pero no solamente entre los gobiernos locales y las universidades, sino también dentro de las mismas universidades, que yo creo que puede haber algún traslado de capacidades entre diferentes organizaciones, no solamente educativas, no solamente entre los públicos, sino también entre los privados y los públicos. Yo me pregunto cuántas conexiones hay entre lo que puede pasar en la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte, cuántos procesos desarrollan de manera conjunta. Entonces, a mí sí me parece que ese tema de la calidad está relacionado con factores institucionales muy importantes, en especial la gobernanza. Pero quería detenerme en dos temas que tienen que ver con la calidad y que tienen que ver con también las instituciones. Y es el tema para la educación pública con la arquitectura institucional. A mí sí me parece que ahí tenemos un grave problema de arquitectura institucional, sobre todo en la educación pública. La forma en que se administran las universidades públicas tiene muchos problemas. Es decir, ahí hay unos rollos que inciden directamente en la calidad de la educación. Entonces hay problemas porque hay unos intereses dentro de las universidades, de algunos podríamos decir, poblaciones que han creado cierto corporativismo, algunos estudiantes, algunos profesores, pero también desde las administraciones. Entonces, a mí me parece que hay un problema que no deja que arranquen nuestras universidades públicas. Ahorita lo mirábamos ahí. Y eso es un rollo que hay que solucionar. Uno se pregunta, por ejemplo, cómo así que el gobernador o la gobernadora del Atlántico en este momento es la directora de la Universidad del Atlántico, del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, pero cuando tú vas a ver las relaciones entre lo que hace la gobernación o con quien hace sus estudios o con quien desarrolla los procesos, la gobernación, y no es con la Universidad del Atlántico. O cómo se relaciona esa Universidad del Atlántico con lo privado, en todo lo que hace la gobernación. Entonces ahí me parece que hay un problema de crisis bien compleja. Y ese mismo problema institucional lo tenemos con las universidades privadas, lo que decía el profesor lo que decía el profesor Jorge con relación a las universidades privadas. Y yo quiero recordar dos casos que tuvimos aquí en el Departamento del Atlántico. La Universidad Metropolitana, la Universidad Autónoma del Caribe, que cayeron, mejor dicho, en una crisis, yo creo que para todos fue evidente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la regulación también de la universidad privada? Una crisis que estuvo ligada por temas clientelares, por temas privados, por una cooptación ahí. Es decir, ¿quién regula eso y cómo hacemos para que también los gobiernos locales se metan en ese tema de calidad que me parece muy importante? Entonces, me parece que aquí también hay que promover mucha más gobernanza para intentar promover este cambio. Y bueno, finalmente creería yo, justamente un poco lo que decía Jacqueline en cuanto a la pertinencia, es decir, no podemos seguir sacando profesionales que no estén conectados con la realidad. También leía recientemente en este libro el profesor Wasserman que él mencionaba que gran parte del reclutamiento que hacen las grandes multinacionales lo hacen a través de competencias. Es decir, esa cantidad de títulos que tú tienes cuando muestras en tu hoja de vida, eso ya no existe. Es decir, tú vas, te presentas, te hacen una entrevista, te miden las competencias y de esa manera te escogen en el mundo privado internacional. Entonces, ¿cómo conectar ese desarrollo de la calidad de lo que puede ser la educación con esas competencias que necesitan desarrollar los estudiantes para que puedan insertarse de mejor forma en el mundo laboral? Ahí yo creo que hay que conectar entonces la experiencia del estudiante con lo que va a ser sus competencias en el mundo real, y ahí yo creo que necesitamos mucha más gobernanza, que haya una lectura del territorio, hacia dónde va Barranquilla, hacia dónde va el Atlántico, cuáles son las carreras que necesitamos, y
y tratar de conciliar de alguna forma esa vocación que tiene, esa vocación productiva económica que tenemos como región con lo que está ofreciendo las universidades. Entonces yo creo que eso es fundamental, yo dejaría ahí como esos aspectos, sobre todo en términos institucionales. Me parece que afectan la calidad. Okay, sigo yo. Bueno, hay muchas formas de ver esto porque hay diferencias significativas entre los tipos de institución. Los problemas propios de las universidades públicas, como los mencionados anteriormente, son distintos a los de las universidades privadas, donde también puede haber problemas de gobernanza, es otra historia, y van a ser distintos a los del SENA, que es un animal totalmente atípico, en el mejor sentido de la palabra, tan animal como yo. Es totalmente diferente a la forma como se financia, la forma como estructura sus programas, la forma como se comunica con los empresarios, es totalmente distinto y en buena medida me atrevo a decir que ejemplar, pero yo no voy a hablar del SENA. Aquí hay quien puede hablar mucho mejor que yo del SENA. Pero lo que quiero señalar aquí es que esos tres animales son totalmente distintos y tienen problemáticas distintas, aunque por supuesto atravesadas por los mismos ejes. El primero es financiación, dinero. ¿Cómo poder ayudarlas? Parte de los problemas es acceso a los dineros. Las universidades públicas en estos momentos están dando lo que más han podido dar y tras las movilizaciones sociales, pero tras décadas de historia, el problema del desfinanciamiento apenas empieza a ser resuelto. Mientras que la cobertura ha aumentado. Eso tiene un impacto necesario sobre la calidad. Las universidades privadas enfrentan retos similares porque la única fuente de financiación o la principal fuente de financiación que tienen es lo que recogen por concepto de matrículas. Y lo que la gente está dispuesta a pagar por esa calidad tiene sus techos. No hay una flexibilidad tal que diga, bueno, pues es que ahora me están pidiendo laboratorios informáticos y capacidad de formación virtual para los docentes y capacidad de internacionalización. Eso me vale aproximadamente 12 millones el semestre y es lo que voy a cobrar el año entrante. Si eso llega a ocurrir, simplemente muy pocos van a tener acceso a la universidad o sea, es el fin de esos programas. Pero hay otras formas en las que, por supuesto, contribuir con el financiamiento es una forma de ayudar, pero hay otras formas y son el acompañamiento que se puede dar. Según la Ley 30, las universidades deben tener dentro de sus juntas directivas, dentro de sus consejos directivos, representantes del sector productivo. Esos representantes del sector productivo pueden ser muy activos o pueden no serlo. Estamos en una universidad que es justamente eso, es una iniciativa del sector productivo para traer educación superior a personas que lo necesitaban. O sea, qué mejor ejemplo que esa, qué mejor ayuda que esa. Pero además de esto, de ese acompañamiento, es importante que ese sector productivo empiece a dar pistas sobre lo que quiere y lo que necesita el futuro. Y es que eso es un problema. Yo estoy seguro que el SENA lo hace todo el tiempo. Creo que nos van a contar después, tal vez. Pero cuando se le pregunta al sector productivo qué competencias o qué tipo de profesional quiere para de aquí a 5 o 10 años, generalmente no lo sabe. Hay idea, o por ejemplo, voy a moderar esa última expresión. Lo que yo pude ver en mi experiencia trabajando en educación superior en el ministerio hace 15 años era que con frecuencia el sector productivo no sabía lo que necesitaba a futuro. Probablemente, ojalá eso haya cambiado en ese momento. Y por último, se requiere de regulaciones claras y de relaciones claras tanto con el gobierno como con el mercado y el sector productivo. Y no basta con que sean regulaciones claras, sino que se requiere flexibilidad. Anteriormente vimos cómo veíamos que para que esta ola que tenemos de educación remota en emergencia, con estudiantes desde sus casas, se va a enfrentar ahora a un gran reto, y es cuando termine toda esa situación de excepcionalidad con el ministerio, ¿cuál va a ser el futuro de esos estudiantes? Esos son problemas de regulación
que en buena medida solo pueden abordarse trabajando de una manera mucho más colaborativa y mucho más coordinada con las instituciones destinatarias de las normas. A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio para que esas formaciones sean participativas, yo creo que el camino por recorrer es mucho y que cuando eso se logre, eso va a redundar en la retención, en la calidad, en la permanencia y en muchos otros factores de la vida de las instituciones. Muchas gracias. Bien, las dos variables, por un lado, pues la calidad del programa de formación y por el otro, el promedio o el salario promedio, pues eso es irrefutable, ¿verdad? Cuando uno sueña algún día estudiar en Harvard, lo primero que le muestran es, si usted es egresado de este MBA en esta universidad, va a ganar, no sé, $100,000 mínimo por año, por decir un ejemplo de una cifra cualesquiera. O sea, eso es evidente porque cuando tenemos un programa de calidad ha identificado primero una oportunidad en el mercado laboral, ha diseñado un buen programa, cuenta con una buena infraestructura, tiene unos buenos profesores o en nuestro lenguaje escena, instructores, ha identificado a unos buenos futuros estudiantes o aprendices, es decir, el que le gusta, el que le encanta y el que es bueno para eso. Eso es sencillo, o sea, son dos conclusiones muy sencillas. Pero ¿cómo hacemos en nuestra realidad colombiana para, primero, aumentar este salario promedio de estas personas que están trabajando? Segundo, también que más personas que egresan de programas y se ingresen al mercado laboral, porque también nosotros tenemos datos que están relacionados con los que ingresan y que además se reportan en el sistema integral de salud y seguridad en el trabajo como empleados formales. Hay muchos que les está yendo incluso mejor, pero son informales o son independientes o son emprendedores. Esa cifra también es, digamos, no siempre la podemos medir. Mi opinión es: tenemos que cambiar los ejercicios de planificación de nuestra oferta integral, sea programas de formación para el trabajo o sea formación de educación superior. Y yo creo que estoy en línea con mis compañeros porque ¿quién te debe dar ese derrotero? El mercado laboral. Nosotros tenemos brechas de talento humano todo el tiempo, o sea, es increíble. En mi agencia pública de empleo nosotros podemos tener unas 19,000 vacantes que empresarios dicen, miren, aquí necesitamos a un trabajador, soldador, un ingeniero, etc. Y yo exitosamente solo puedo colocar en el año como 13,000. Tengo un gap de 7,000, 8,000 que no puedo identificar en el mercado laboral y tengo una tasa disparada de desempleo. Entonces, esa brecha de talento humano es la primera oportunidad perdida que tenemos que atacar. Ese es el primer ejercicio. ¿Y dónde están los empresarios? Esas brechas de talento humano se dan porque tenemos los egresados pero no tienen la competencia. Entonces puede ser ingeniero de sistema, pero ya al empresario no le importa que sea ingeniero de sistema, le importa que maneje este lenguaje, que tenga estas competencias blandas, que tenga esta actitud, que pueda aprender, desaprender, reaprender, reconfigurarse. Entonces, si no tiene esas habilidades, hasta a veces no importa, y estoy de acuerdo con ustedes, no le importa tanto el diploma, sino los saberes y competencias. Entonces, ese ejercicio es importante que nosotros lo revisemos desde el punto de vista de estrategias y ajustes de política pública y hace parte de la planeación. También hay oficios que son tradicionales y es casi que imposible encontrar personas que puedan desarrollar. Por ejemplo, en confecciones, en refrigeración, en temas de madera y muebles, de desarrollo, es dificilísimo. Y hay oportunidades laborales en las que ustedes quieran. Entonces, ¿dónde también está? Porque la juventud de pronto dice, no, hombre, esto no me interesa, yo quiero otra cosa, y están estudiando formaciones donde no hay empleabilidad. Entonces, ese es un ejercicio que también podríamos, digamos, aprovechar y generar inspiración, acercarlos a los oficios que puedan hacer. Por ejemplo, tenemos una sede espectacular en Galapa que construimos, donde tenemos toda la tecnología para hacer un desarrollo y un diseño de madera y muebles de diferentes materiales, el empaque, pruebas, o sea, metiéndole tecnología y es un reto para nosotros identificar personas que quieran estudiar estos oficios y aprovechar las oportunidades. Entonces, para mí, el tema de oportunidades de mayor ingreso está, primero, traer personas donde hay oportunidades laborales y ahí debe haber una oferta. Creo que hay oferta. También hay un tema de cultura, inspirarlos. De pronto han tenido estrategias en Antioquia que me ha llamado la atención donde no le llaman operario de moda, sino creador de moda. Y tiene la posibilidad una persona de ingresar
en un oficio y seguir creciendo y poder de pronto más adelante hasta montar sus propios emprendimientos. Entonces, hay que reeducarnos identificando oportunidades. 2, yo también creo que es importante no descartar que la oportunidad que cualquier técnico tenga de tener un mejor ingreso depende de qué, de sus saberes y de su especialización. No me preocupa que empiecen con 1.700.000, me preocupa que se queden con 1.700.000 para el resto de la vida. ¿De qué depende que pasen de 1.700.000 a 10 millones de pesos? De su especialización. Entonces, en un sueño que nosotros teníamos de país, así como uno empieza universidad, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, y en la formación técnica también. Entonces tú eres técnico laboral, tecnólogo, y como técnico puedes hacer una profundización técnica, puedes hacer una tecnología, puedes hacer una maestría tecnológica, o una especialización tecnológica. Entonces, si tú combinas, yo tengo técnicos en soldadura que ganan 20 millones de pesos y no se lo gana ni para nada un recién graduado de ingeniería. ¿Por qué? Porque este técnico en soldadura trabaja en plataformas offshore, hizo un entrenamiento en espacios confinados, hizo un entrenamiento de buzo, recibió unos entrenamientos muy específicos y hoy llevaron que este soldador gane 20 millones de pesos. Entonces, lo importante no es solo mirar cómo ingresan al mercado laboral, lo importante es saber qué estudian y cómo son los mejores para poder ir avanzando en el nivel de conocimiento y de ingreso. Esa sería mi recomendación. Gracias, Jackie. Bueno, yo quisiera ahora que conversáramos sobre el impacto del COVID, la pandemia. Creo que nuestro primer panel fue todo sobre la nueva normalidad, que incluso Elvira consideraba que no han salido todavía de esa nueva normalidad y les ha costado un poco adaptarse a eso. Sabemos y ya hay estudios que están calculando ese impacto que ha tenido la generación COVID y que va a tener a futuro en términos de ingresos, oportunidades laborales, habilidades y destrezas que han tenido que dejar de aprender a la misma velocidad que una generación que no tuvo este choque externo ni exógeno generado por la pandemia. Entonces, dentro de ese contexto, yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas, bueno, ¿qué está haciendo el SENA para mitigar el efecto de la pandemia y qué pueden hacer las instituciones de educación superior para lograr de pronto cerrar esas brechas que muy probablemente se van a generar en el mercado laboral a futuro con esta generación? Entonces yo creo que cambiemos el orden, Diógenes, ¿te parece? Vamos a empezar con Jacqueline. Bueno, desde el punto de vista del impacto de la pandemia, yo creo que para todas las instituciones fue muy difícil, sobre todo para mi población de estudiantes o de aprendices en el SENA, porque a diferencia de los universitarios que tienen un nivel de ingreso, que tienen de pronto internet, que tienen computador, que tienen, los nuestros no. Entonces, y además nuestra formación es para el trabajo. Nosotros trabajamos sobre proyectos formativos, tenemos que ir a hacer una práctica en una empresa, tenemos talleres especializados. Y bueno, lo nuestro no es, y ahí de pronto quiero mucho a la universidad, pero a veces hay muchas, digamos, profesiones que esto está 9 semestres en la universidad y va al último semestre de práctica. Nuestro diseño no es así. Para nosotros fue muy difícil, pues hicimos algunas acciones puntuales, entregamos como unos 6.500 SIM card para que la gente tuviera internet, prestamos equipos, lo flexibilizamos, pero el impacto para nosotros en términos de deserción, no solo de deserción, sino también de competencias para el trabajo, nos impactó bastante. ¿Qué pudimos hacer? Bueno, esperar que los chicos llegaran, poder hacer un ejercicio para actualizarlos, para que pudieran hacer la parte teórica y luego la parte práctica en los ambientes. Tuvimos represamientos. O sea, para nosotros fue un gran desafío institucional poder garantizar los resultados de aprendizaje, como le llamamos nosotros, en la formación para el trabajo por nuestra naturaleza. Avanzamos, hemos caminado, pero yo creo que todavía a nosotros, digamos, nos ha costado mucho la recuperación del tejido social. Cuando nos vamos a los municipios y dialogamos con las madres comunitarias, con las madres líderes, hay mucha desesperanza, hubo un impacto incluso en poblaciones educativas, no SENA, sino articulación con la media, donde estaba en grado 10 y 11, o incluso en etapa más temprana, el disparo de los embarazos no deseados, en la estadística está
un crecimiento del 19% en adolescentes, el consumo de drogas. O sea, la pandemia afectó y deterioró el tejido social, sobre todo en los jóvenes, un poco como desesperanza, como qué va a pasar, el temor, mucha afectación psicológica. Yo siento que a los jóvenes los afectó en sus miedos, en sus seguridades. De por sí que ya cuando uno tiene 18 años tiene un montón de dudas, o 16 o 15, están muertos del susto. Una pandemia, yo creo que digamos que lo catalizó, lo impulsó. Entonces, desde el punto de vista institucional, pues obviamente todo lo que hicimos fue flexibilizar que las personas pudieran continuar la formación, reponer el tiempo perdido, pero yo creo que todavía como sociedad, desde el punto de vista integral, tenemos que hacer una atención desde el punto de vista de salud mental, de salud pública, de poder, digamos, garantizar otros sistemas, por ejemplo, para los jóvenes que se salieron del sistema, amnistías, y reintegrarlos porque de pronto pasó mucho tiempo y salieron del proceso o salieron de los colegios. Y lo que, digamos, hoy siento y veo muy fuerte es la extraedad. Obviamente, cuando tienen 2 años de pandemia, muchos salieron del sistema educativo y hay una cifra disparadísima. Yo le pedí a Educación y me había entregado como una base de datos de más de 20.000 jóvenes. Entonces, cuando tenemos esos datos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo estas personas en los colegios, en los horarios nocturnos, reciben la formación, terminan su bachillerato y en ese ejercicio de bachillerato también reciben formación para el empleo? Entonces, como sociedad los retos son muchos, porque no solamente es que vuelvan y también sus heridas sanen. Tuvimos demasiados, digamos, casos donde la gente quedó afectada porque perdió familiares, por el luto de pronto de la pérdida de sus negocios. Es decir, hubo mucha afectación económica, social, familiar, de salud, digamos, secuelas por COVID, y sin duda desde lo institucional, de la posibilidad que ellos tengan también de recibir todas sus competencias en condiciones de normalidad. Entonces, yo creo que institucionalmente todos hicimos los mejores esfuerzos, pero yo creo que todavía tiene que haber una política pública multidimensional que permita seguir trabajando y entendiendo que las secuelas del COVID en muchos de nosotros todavía existen, y más en la población joven. Bueno, yo creo que lo que las universidades hicieron, lo que las instituciones de educación superior hicieron durante la pandemia en el país y en el mundo fue sobresaliente. Cómo se adaptaron, cómo lograron cambiar su formación de formación totalmente presencial a formación remota en emergencia, eso fue increíble. Fue increíble la forma como las universidades respondieron con investigación, con desarrollo, con producción, con búsqueda de soluciones. Fue increíble la forma como las universidades lograron conectarse con sus comunidades, no solo con sus estudiantes, sino con sus empleados y con las personas que vivían alrededor de las universidades para proveer soluciones. Esa fue la primera etapa, la crisis del COVID, el momento de crisis, y ahí la universidad pasó, o la educación superior pues en general, pasó yo creo que con honores lo que tenía que hacer. Ahora estamos en una etapa distinta, y es que ya pasó la crisis, ya pasó la histeria, pero los problemas persisten. Y persisten los problemas sin las herramientas que la crisis nos dio para resolverlos. El ejemplo que veíamos de cómo, al que ya me había referido en este panel, pero es que me pareció muy bueno, cómo mientras duró el confinamiento obligatorio, la normatividad permitía que los estudiantes estuvieran remotos, pero cuando termina el confinamiento obligatorio se levanta la normatividad, pero los estudiantes que empezaron en zonas remotas, beneficiándose de esa excepcionalidad, quedan, perdonen la expresión, colgados de la brocha. El reto de las universidades ahora es realmente acomodarse, entender que definitivamente ha habido cambios, y cuando digo que el reto es entender, no es porque no lo hayan entendido, porque lo están viviendo, sino más que entender es saber adaptarse a esa nueva serie de cambios. Un segundo problema tiene que ver con lo que se está entendiendo por educación virtual y educación remota. Lo que ustedes vivieron o lo que muchos de nosotros vivimos en esos 2 años, y ya todos lo sabemos, no fue educación virtual, fue educación remota en emergencia,
pero si queda la idea de que eso es educación virtual y de que hacia allá debe seguir la educación, es un problema. Pero de ahí surge entonces una oportunidad gigantesca, y es que el sistema en general, desde el gobierno hasta las instituciones y los estudiantes, aprendieron que la educación mediada por computadores o por redes tiene muchísimas oportunidades que ofrecer. Entonces, el reto para las instituciones es ser capaces de adoptar ese aprendizaje que vino de ese laboratorio de 2 años para mejorar sus procesos formativos, de manera que cubran a mucha más gente y en ese sentido que se masifiquen, pero que al mismo tiempo permitan una relación más cercana con cada uno de los estudiantes y en ese sentido que se personalice. Ese balance entre masificación y personalización es una de las bendiciones de las nuevas tecnologías. Y por último viene el problema de financiación y recursos. Las instituciones de educación superior públicas y privadas invirtieron muchos de sus recursos para ser capaces de torear la pandemia. Ahora venimos en un momento en el que, otra vez, ya pasó la histeria y nos llegó la cuenta de cobro. Y van a tener que manejar con esa cuenta de cobro que probablemente va a durar 5 o 10 años. Y esa cuenta de cobro no es solo financiera, hay cualquier otra cantidad de aspectos, como los habíamos mencionado antes, los aspectos psicológicos, no solo de los estudiantes, sino de todos los demás. Bueno, creo que podría seguir acá, pero solo quiero señalar que, claro, hay crisis y se vienen retos, pero también, y es algo que se ha destacado a lo largo, hay aprendizajes y las universidades han aprendido a hacer cosas mucho mejores y creo que eso se va a ver en el futuro cercano. Profe, muchas gracias. Bueno, creo que compartimos muchas de las apreciaciones. Yo creo que el tema de la integralidad es muy importante, pero también quería regresarme un poquito a este tema de lo institucional, porque yo estoy de acuerdo que relativamente las universidades respondieron bien, pero creo que respondieron mejor las que estaban mejor preparadas. Y obviamente las que tenían, porque estoy de acuerdo contigo en el sentido que la virtualidad no implica, o sea, la virtualidad no es algo tan simple como dar una clase por Zoom, ¿no? Que a veces la gente se imagina que solamente eso y ya bueno, ya vamos a masificar la educación porque tenemos un Zoom o tenemos un Meet y vamos para allí, ¿no? Por ejemplo, si tú pones a comparar lo que hizo la Universidad del Norte, que tenía, creo que una suerte de plataforma en donde no solamente estaba la virtualidad, sino una cantidad de ayudas que le permitían al profesor interrelacionarse mejor con el estudiante, y lo comparas, yo soy profe de la Universidad del Atlántico y bueno, soy bastante crítico con ese tema, y lo comparas con la Universidad del Atlántico, pues ahí fue muy poco el apoyo que recibimos, de verdad, incluso en la cualificación de cómo deberíamos nosotros prepararnos para dictar clases en esa situación de virtualidad. Entonces, a mí me parece que ahí hay unas desigualdades que son importantes, y quería volver al tema institucional, regresando un poquito al tema de calidad, porque mientras hayan universidades que estén clientelizadas y se vuelvan fortines políticos para dar puestos, pues va a ser muy difícil que hablemos de calidad. Y yo creo que suena un poquito como duro ahí, pero tengo que decirlo, porque a mí sí me parece que ese es un reto que tenemos que afrontar en el Caribe y en el resto del país, donde también seguramente tenemos este tipo de problemas. Entonces, ya dando un poquito de respuestas al tema de lo de la virtualidad, estoy de acuerdo, tenemos unos retos en el tema de la atención psicosocial, es verdad, uno encuentra estudiantes con muchos problemas psicológicos, cosas muy complejas. Me parece que el tema de la integralidad es muy importante, el tema de los datos, conocer qué está sucediendo para poder mitigar esas causas. Regreso también al tema de la atención que deben poner los gobiernos locales en este tipo de situaciones, es decir, a uno le gustaría ver un plan del distrito de Barranquilla, de la gobernación del Atlántico, para mitigar los efectos que tuvo en la educación superior el COVID. Seguramente que a las personas de menos recursos les afectó mucho más, los estudiantes que hablábamos, estrato 1, estrato 2, por ejemplo, temas como la movilidad que puede tener un estudiante que vive en soledad hasta la Universidad del Atlántico, si se hubiesen podido dar unos subsidios que mitigaran un poco esa situación. Y obviamente lo que estamos viendo ahora, y es que el ingreso de la familia se vio, lo que creo que decía la profesora de la Universidad de Antioquia ahorita, de ese subsidio, cómo lo utilizaban en las casas para mantener al resto de la familia. Entonces, claro, esos subsidios los podemos dar y los podemos focalizar en estudiantes que tengan problemáticas en el sentido de la integralidad. Y yo creo que hay otro tema ahí que es muy importante y que, bueno, no sé si ya
hubo una primera medición de la calidad en los exámenes de estado para los estudiantes, y es qué tanto efecto tuvo el COVID en la calidad de las pruebas de los estudiantes, de las cortes que estuvieron bajo toda esa situación. Y yo creo que ahí vamos a encontrar unos rezagos. Uno lo que logra ver cuando da clases en un semestre y otro es que los estudiantes no lograron como asimilar pues los conocimientos de la mejor forma. Y yo creo que sí es un reto. Yo pienso que ahí es fundamental entonces el tema de la integralidad, conocer los datos. A mí me parece que el esfuerzo que hace la Universidad del Norte con este observatorio es fundamental, porque necesitamos medir qué está pasando allí, dónde estuvieron los impactos, y en esa misma perspectiva, después que tengamos un diagnóstico de qué podemos hacer, pues obviamente dirigir los recursos a mitigar esas situaciones que seguramente vamos a seguir viviendo. Entonces yo creo que básicamente sería como mi intervención en ese punto. Ustedes han mencionado otro tema que me parece importante en el panel, que podamos dedicarle unos minutos antes de abrir el espacio al público para preguntas, y es la pertinencia. Escuché a Jacqueline comentar cómo hay vacantes que no logras cubrir en el mercado laboral, y también una de las teorías que se tiene por qué las altas tasas de desempleo, incluso la informalidad laboral que hay en la región Caribe, es la falta de formación de capital humano que se adapta a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Entonces yo quería extenderles a los tres la siguiente pregunta, y es: ¿qué creen ustedes puede estar incidiendo tanto en calidad como en pertinencia en la formación de capital humano en las instituciones de educación superior en la región Caribe? Y bueno, Jacqueline, para ti en el SENA. Entonces no sé si empezamos por la mitad, Iván, ¿te parece? Tiraron a matar justo para que hable de la región Caribe, en la que yo llevo mucho tiempo que no estudio. Entonces lo que yo voy a hablar va en términos mucho más generales, y de ninguna manera puede estar enfocado a la región porque no la he estudiado. Pero el tema de la pertinencia de la educación superior es una pregunta constante, por lo menos desde los 60, 70. Y la cuestión es si esa pertinencia se entiende como formación que me lleve y me coloque en un trabajo que me pague un buen salario, por el que se me pague un buen salario. Esa es una forma de ver la pertinencia. Entonces, en ese sentido, uno puede pensar que hay que buscar titulaciones que me lleven a esos trabajos. Entonces, actualmente deberíamos estar buscando profesional en inteligencia artificial, porque sabemos que la inteligencia artificial está dando plata como locos y que se lo rapan y todo el cuento. Bueno, entonces cuando logremos tener esos profesionales en inteligencia artificial, estamos hablando de aquí a 7 años, 8 años, mientras pasa todo el momento en el que pensamos que el programa era interesante, conseguimos los docentes, y estoy hablando en condiciones súper optimistas para lograr montar un programa en 8 años para responder a una necesidad específica. A la vuelta de 8 años tenemos egresados, 9 años tenemos egresados, resulta que ya no es inteligencia artificial lo que se necesita. Ahora lo que se necesita es resolución de conflictos entre inteligencias artificiales, totalmente inventado, por supuesto. Pero lo que voy es, la pertinencia no puede ir tan enfocada a cuestiones coyunturales del mercado laboral. El énfasis en las llamadas competencias blandas y en la capacidad de aprender y desaprender es donde creo que las instituciones de educación superior deben tener mucho énfasis. Y no estoy diciendo que las competencias duras no sean importantes, pues porque claramente lo son y son las que garantizan, pero generalmente esas cambian de manera más difícil y se construyen de manera acumulativa. Y viene entonces el otro problema, y es qué pasa con la formación que no es tan necesariamente formada para garantizarme un empleo, como son las humanidades. Bueno, pues claro que las humanidades dan empleo, profesores. Históricamente, la función de las universidades era principalmente generar humanistas. Estoy hablando de universidad de hace 100 años, por lo menos, tal vez un poco menos.
Eso ya ha cambiado porque ahora la educación superior está tan diversificada que hay espacio para ellos y hay espacio para las economías duras y para todos los demás. Pero entonces lo importante es que la formación que se da desde las instituciones permita que esas humanidades puedan ser aplicadas a campos de espacios laborales y que ese conocimiento duro, técnico, pueda ser actualizable y pueda mantenerse vigente. Entonces, y ya pensado en contextos específicos que no en el del Caribe, creo que es importante tener una idea de hacia dónde va estratégicamente la región. Sí debe haber una estrategia de país. Lo que vemos en Costa Rica, donde hay una visión clara de país que dice queremos orientarnos hacia esto o hacia aquello, es importante. Yo en el país no lo veo, pero bueno, yo hace mucho vivo afuera, pero no veo esa directriz, y no estoy diciendo que eso deba venir del gobierno. El sector productivo, por supuesto, y es un tema de trabajo conjunto. Pero bueno, ya empecé a divagar demasiado rápido, entonces, ¿hacia el micrófono para allá o para acá? Yo de acuerdo, sí. Cuando hablamos de pertinencia, yo sí creo que es importante pues mirar lo externo, y de acuerdo contigo, Iván, hay que complementar eso con el sector productivo, pero yo diría con todas las fuerzas vivas de la sociedad. O sea, aquí necesitamos mucha más gobernanza que implique tener como una lectura de hacia dónde queremos ir, y en consonancia con eso, pues también nuestra educación tiene que ir dirigida hacia esa lógica. Pero eso nos pone un reto, ¿no? Y es que hay como una suerte de obsolescencia rápida del conocimiento. Entonces, lo que hoy conocíamos ya el día de mañana ya es otra cosa, y hay un cambio, y hay un cambio, y un cambio. Entonces, yo creo que tiene que haber cierta flexibilidad para poder adaptarnos a esos cambios y lograr formar a los estudiantes en unas competencias básicas que sean muy fuertes y que permitan como adaptarse mejor a esas lógicas del contexto. Pero yo quería también traer a colación, hablando un poco de la calidad, como 4 conceptos que le leí hace poco al profesor Julián de Zuviría, que él hablaba como de 4 cosas importantes que le parecía a él que había que fortalecer para garantizar una mayor calidad. Él hablaba un poco de una mayor integralidad, es decir, que el estudiante o la formación del estudiante no sea solamente su ramo, y no solamente sea un tema de asimilar conceptos, sino que también tiene que ver con todos los aspectos de su vida, los problemas psicosociales, los problemas sociales. Entonces yo pienso que él hablaba ahí de esa integralidad que me parece importante. Lo otro que tiene que ver con lo que vimos de este tema de la obsolescencia del conocimiento es relacionado con la integración de diferentes saberes, la conexión de diferentes currículums en la formación del estudiante. Así que el estudiante pueda no solamente tener al alcance conocimientos de la carrera que está desarrollando, sino que también tenga la posibilidad de interlocutar con otras carreras. El tema de la evaluación, que él dice que también es fundamental y hay que valorar, que tiene que ser una evaluación más ligada a competencias. Y finalmente, el tema de la discusión, dice el profesor de Zuviría, que la universidad necesita abrir espacios de discusión en donde los estudiantes tengan la posibilidad de concurrir, discutir, encontrarse entre diferentes facultades y tener la posibilidad de construir un conocimiento. Entonces, a mí me parece que hacia allí debe ir mirada esa idea de el mejoramiento de la calidad, que creo que debe ser algo continuo y que obviamente también depende de en gran medida la gobernanza que podamos tener en el sector y hacia dónde queremos dirigirnos. Gracias. Bueno, tema de pertinencia yo lo veo muy relacionado con, por un lado, flexibilidad, con otro, oportunidad, y tercera variable, localización. La más sencilla es localización. Educación pertinente para nosotros, bien localizada, es aquella formación que le permite a una persona desarrollar su proyecto de vida, sea visiblemente ingresar al mercado laboral o crear empresa. Entonces, ¿qué nos pasa desde el punto de vista de la pertinencia? A veces la formación sí es necesaria, pero tiene que estar localizada en la subregión, en el municipio donde realmente se necesita. Es decir, en sí mismo el programa es valioso, pero se requiere en otra parte del territorio. Entonces nos sucede mucho, por ejemplo, cuando tenemos localizaciones de empresas o tenemos
que desafortunadamente no tenemos la infraestructura, las personas no pueden acceder a la formación, pero esa formación en sí mismo es pertinente, es en esa subregión. Entonces se forman, por ejemplo, en Barranquilla o cualquier ciudad capital, pero los necesitamos son los que viven y están en la área de influencia del proyecto. Entonces, para que las personas puedan aprovechar los proyectos que se dan. Lo hemos realizado, por ejemplo, con alianzas con las entidades territoriales. Es decir, hay parte de la formación que se puede impartir en el municipio, pero hay otra que requiere, no sé, laboratorios súper especializados, por ejemplo, en el sector metalmecánica. Entonces necesitamos hacerlo complejo, que es sacar a las personas de ese corregimiento, de esa zona veredal, de ese municipio, y llevarla a la ciudad capital para que pueda entrenarse. Entonces, esa persona con ese entrenamiento, de pronto no hay una necesidad en Barranquilla, pero sí hay una necesidad en un corregimiento de Sabana Larga. Luego, un principal ejercicio para nosotros sería como buscar a la pertinencia, es llevar el programa donde realmente hay la oportunidad laboral. Flexibilidad. Yo creo que hay todos tipos de necesidades de corto, mediano y largo plazo. Nosotros cuando diseñamos el proyecto de nodos, no sé si aquí tengo chicos de la sede de energía, todos nosotros hicimos análisis de perspectiva de sectores y nos apuntaba que en 5 a 10 años íbamos a tener una alta demanda de técnicos en áreas relacionadas con instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, energías alternativas. Pero si yo consultaba mi base de datos de la agencia pública, número de vacantes hoy, 0. Pero yo decía, no, definitivamente todo apunta por los proyectos de inversión, lo que habían anunciado la Alcaldía de Barranquilla, alumbrado público, la apuesta país, los incentivos, tenemos que prepararnos. Hicimos un proyecto de unos 6.000 millones de pesos para formar técnicos en esa área. Cuando terminamos de construir el proyecto, que nos habremos gastado 3, 4 años, fondearlo, planificarlo, empezamos a prepararlos y hoy nuestra capacidad instalada está por debajo de la necesidad del mercado. Sí hay que anticiparse. O sea, no solamente es un tema de corto plazo, hay que mirar a largo plazo. Y también es importante la flexibilidad que tengamos en el hoy. Es decir, aquí hay una oportunidad, hay que aprovecharla. Entonces, las universidades son mucho más rígidas en tener movimiento de cintura y tener respuesta, porque ya hay una tradición. Incluso los sistemas de evaluación de calidad de los programas te obligan a que tú tienes que tener siempre cortes, de lo contrario pierdes la acreditación de calidad del programa. Pero lo que tiene que haber es flexibilidad. Si el programa, por muy bueno que sea, ya el mercado, por lo menos en 1 o 2 años, no lo necesita, tengo que suspender la oferta y tengo que tener mecanismos rápidos que me permitan a mí darle respuesta desde el punto de vista profesional, súper especialista, profesional, técnico, en fin, tengo que tener capacidad. En el SENA lo hacemos mucho más rápido que en las universidades, pero si soy autocrítica, todavía nuestro reto es hacerlo más célere. Es decir, a veces nos diseñando un programa, identificamos con los sectores, con los empresarios, en nuestra estructura de mesas sectoriales, una necesidad. Luego tenemos que hacer una norma de competencia. De la norma de competencia hacemos el diseño curricular y luego hacemos el desarrollo curricular, y pudieron haber pasado 3 años, 4 años, y de pronto ya la demanda paró o cambió. Entonces, yo creo que nuestro reto es ser mucho más flexibles, mucho más oportunos y mucho más localizados. Y nuestro ejercicio de planificación tiene que ser tanto de corto, de mediano, como de largo plazo, si lo que queremos es entregar herramientas para la vida, para que las personas con esa formación puedan aprender, desaprender, reaprender, pueden hacer upskilling, pueden hacer reskilling, es decir, tengan las posibilidades de seguir creciendo y aprendiendo para la vida. Bueno, tenemos justo hasta las 12, son las 12. Yo creo que, José, alcanzamos un par de preguntas. Bueno, abrimos entonces al público para las preguntas. ¿Tienen micrófono ahí? ¿O pongo este? Ah, vale, porque allá levantan. Bueno, mi nombre es Wilman Pérez. Más que una pregunta es aprovechar este espacio de tenerlos a ustedes, especialmente a la doctora del SENA. Pues el tema de la calidad es algo que lo dijo esta mañana nuestro rector de la Universidad, el doctor Meisel. Lo mencionaron con el
libro del doctor Moisés Wasserman, la clave está en los maestros. Los ambientes de aprendizaje favorecen y todo lo demás, la tecnología. El doctor Meisel decía cómo el departamento de Sucre ha logrado hacer un cambio en estos últimos años y han podido mejorar un poco el tema de la calidad. Yo tengo bien claro, yo soy rector del Colegio Francisco de Cisneros en Puerto Colombia y trabajo acá también en la universidad. Acabé de terminar el doctorado en educación. Me interesa mucho el tema de la calidad. Es una de las cosas que me ha preocupado mucho y que me motivó a mi investigación. Yo tengo bien claro el tema de los maestros y tiene que haber un ciclo fuerte que se dé o una buena formación, pero entra el SENA. El SENA, nosotros tenemos articulación con ustedes y ahí nos damos cuenta que de pronto en ese afán de lograr una cobertura nos hemos quedado cortos en el tema de calidad. Y el tema es que el SENA a los colegios que tienen articulaciones los deja como rueda suelta, a los profesores no los vigila, no les hace supervisión. Y muchos de los profesores que llegan a las escuelas no están bien preparados pedagógicamente. Te lo digo por conocimiento de causa. Ahorita mencionaban el tema estos chicos sé que van a unos ambientes. Yo estudié en el SENA dibujo técnico y después me fui a Miami a un community college, como mencionaba ahorita. Y la diferencia entre el SENA y community college me quedo con el SENA 20,000 veces. Allá tú ves todos los problemas sociales que hay allá. Lo otro es que en el año 2002 se dio la ley 742 que permitió lo de los ciclos propedéuticos, que ha quedado ahí como en stand-by, y uno de los panelistas en la sesión pasada hablaba de cómo hacíamos un acercamiento, si nos acercábamos más con el vecino geográficamente o virtualmente, no sé, había una polémica muy interesante que me pareció muy chévere. Y nos hemos visto, también hablaba el vicerrector de la Norte de la colaboración y la sinergia que ha logrado, porque no podemos llegar a que lo que hacen los chicos en 10 y en 11 pueda tener créditos que puedan ser valorados por la Universidad del Norte, por la Universidad Simón Bolívar, y que eso sume y acorte un poco esa que sí se ve en Europa. Y uno lo ve en Europa, que las carreras están de 3 años. Ya no se ha tenido en cuenta, se ha quedado allí, se ha dormido. La política, esperemos que esta coyuntura de pronto algo de aquí surja, no sé, usted se puede llevar la inquietud. Eso me parece muy, pero muy pertinente con respecto a lo que hay que hacer con respecto al SENA. Esos créditos, y no sé si el SENA pueda, a los chicos que va a certificar, evaluarlos allá y no dejarlo a que sea el instructor el que diga sí o no, retomar el tema de los centros prométricos, o que ustedes tengan unas aulas donde ellos vayan al menos en las competencias mínimas de lo que debía aprender en ese énfasis que tenía. Esas serían como unas ideas que quería como compartir con ustedes. Me parece muy chévere comentaba lo de las acreditaciones. Importante que los pensum de los programas de las universidades vinculen materias que sean certificaciones internacionales. Hablaba de que lo evalúa la empresa. No, la empresa pide, estás certificado, tú estudiaste redes de comunicación, tienes la certificación CCNA de Cisco, ya, o tienes la de Microsoft, o tienes todas estas materias que son tecnologías, competencias duras, son certificables. Entonces es importante que en los diseños curriculares se vinculen ese tipo de materias. Con lo del COVID no estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Iván, pues él habló en educación superior, creo que acá lo contravino, pero en la educación básica fue grave. O sea, no lo digo por mi colegio, yo pude hacer muchas cosas maravillosas, pero yo sí fui testigo de cómo las escuelas del Atlántico y de otros, los chicos no recibían sino una guía ahí mal hecha. Y entonces todos pasaron el año. Y entonces la Universidad del Norte y todos los que están recibiendo este año y el otro año, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con un plan de transición si estamos queriendo acelerar o hacer un plan de transición que le apunte a esa calidad? Bueno, de verdad sí. Cerremos, porfa, para... Sí, no, Gracias. prácticamente era eso y
y es un plan de transición. No tengo preguntas, es un aporte y una inquietud que dejo ahí para que la ola siga vibrando. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Allá atrás. Bueno, yo quería simplemente... micrófono incorporado. Hacer un par de comentarios. Yo creo que todas las instituciones de educación superior estamos preocupados siempre con lo que el sector productivo está demandando. Ayer, por ejemplo, el SENA me invitó también a algo con el sector de las TIC, en donde estuve, y fue donde surgieron situaciones como las que comenté ahorita, y que ahí tendría que reportar lo que decía Virginia. O sea, hay pelados que de cuarto semestre se los están llevando las empresas, ya desarrollan algo, dicen un solo lenguaje y ya se lo están llevando. Y un amigo de una empresa decía, yo tenía un director de infraestructura tecnológica que ganaba, alguien relativamente joven, de 24 años, y se estaba ganando 5 millones de pesos, y decía, yo, por mucho que le suba, le podemos subir a unos 7, 8, y va a trabajar se lo llevan ganándose 20 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que todas las instituciones están haciendo eso, en la pertinencia sobre todo. Sé que el SENA, por ejemplo, cuando hizo ese convenio que hizo con la alcaldía de Barranquilla, esos 12 nuevos nodos que se crearon fueron gracias a que el sector productivo participó. Pero yo creo que debemos ir algo más en el fondo, y es lo que realmente los pelados quieren estudiar. O sea, hay estudios que dicen que los muchachos que están hoy, o los niños que están hoy en educación primaria, se ganarán la vida con profesiones que hoy en día ni siquiera existen. O sea, hay profesiones que no existen, y esas son en las que los niños que están en educación primaria se ganarán la vida hoy en día. Entonces, yo lo que sí creo es que la educación superior debe profundizar más en el ser, ¿verdad? En el ser. Y también en lo que la persona pueda desaprender y aprender. Y cuando digo en el ser es porque que nosotros como padres o las universidades, ¿qué estamos diciéndole? O de las instituciones de educación media, ¿qué están diciéndole a los muchachos que deben estudiar? Porque si están buscando es algo que les dé dinero, en donde queda lo que realmente el pelado desea, o lo que lo hace feliz. Yo soy ingeniero de sistemas y tengo un hijo que estudia filosofía y humanidades. Entonces, cualquiera podría decir, y a mí me dicen, sí, pero tú, ¿por qué dejaste que tu hijo estudiara eso? Estudiando algo que lo está llevando a que él se sienta plenamente, ¿verdad? O sea, se sienta plenamente realizado. Entonces, yo creo que de las instituciones de educación media, y cuando llegan a las universidades, debemos profundizar más en eso, en realmente hacer un análisis de que si el pelado no está estudiando medicina porque el papá es médico, o está estudiando ingeniería porque el papá es ingeniero, sino que el pelado está estudiando lo que realmente quiera estudiar. Era lo único que quería. Gracias. Bueno, precisamente en eso estaba pensando yo, que, o sea, como una idea con todo lo que he escuchado de ustedes, que la educación principalmente pienso que debería como, o bueno, la calidad de la educación debería empezar desde la educación media. Bueno, antes de la educación media, pero normalmente uno ve que no es así, que muchos, incluyéndome a mí, terminamos el colegio y no sabemos qué queremos hacer. Entonces, muchas veces quedamos frustrados y pues pienso que debería utilizarse, me gusta mucho el modelo SENA, yo creo que por eso decidí entrar al SENA, porque me gusta mucho el modelo SENA, y considero que los colegios deberían implementar algunas herramientas de ese modelo SENA. Bueno, mi pregunta era, ¿qué herramientas considera que las instituciones deben asumir o implementar para que los estudiantes tengan esa información que usted decía de cuál es el mercado, cuál es todo eso que necesita para que uno pueda como irse
metiendo en su vocación. Y lo más importante, que haya cómo hacer para que haya más instrumentos en las instituciones educativas de la educación media y primaria, para que nosotros los estudiantes podamos saber qué queremos estudiar, que podamos saber cuál es nuestra vocación. Pienso que ahí es donde debería como dirigirse ese problema. Ay, otro chico mío. Y ya, y recojo. Y con eso cerramos. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera. Está bien que yo quiero estudiar tal cosa, pero no puedo. Por X o Y motivo, no hay recursos, no hay tal cosa. Pero estoy estudiando en el SENA. Estoy estudiando una carrera. Pero, ¿y si de aquí a 2 años esa carrera que yo escogí, ya en el mercado laboral, o sea, no hay cupo? O si entro a la universidad y pierdo prácticamente 5 años porque al final que salgo, tengo mi título, pero nadie me quiere contratar porque lo que estudié se abolió, no existe, se fue, se fumó. Entonces, y es verdad y es cierto y a muchas personas les pasa. Están con su título en su casa y ¿qué pueden hacer? Cierto, no hay oferta, no encuentran. Entonces yo creo que es un trabajo que el SENA creo que está haciendo un aporte bastante importante, pero creo que las universidades deben de mejorar en eso. En trabajar en conjunto, no solamente con ellas, sino con el mercado laboral. Ustedes lo decían, es difícil estudiar el mercado laboral porque no sabes qué va a pasar de aquí a 3 años, a 4 años, pero sí hacerse una idea de lo que puede ser para que nosotros y ustedes, básicamente, como instructores, no pierdan el tiempo y la calidad de estudio sea mejor, porque si uno está enfocado en lo que quiere estudiar y está enfocado en lo que sí va a poder hacer, va a ser más fácil para ustedes enseñarlo y más fácil para nosotros progresar en eso. Ese sería mi aporte. Bien. 2 por 1, yo esto de todito picante. Bien. Yo pienso que nuestra institución en particular, en ese ejercicio que hacemos de articulación con la media, tiene cosas muy interesantes y tiene otras sin duda por mejorar. Si yo pudiera, repensaría el modelo a nivel país. Son 471.000 estudiantes que tenemos en grado 10 y 11 y yo haría, aprovechando que ya existen muchas baterías y herramientas para orientar a un joven a descubrir sus actitudes y sus aptitudes. Es decir, dónde tiene, digamos, la disposición y dónde tiene los talentos. 2, deberíamos desarrollar sistemas de información donde esa información del mercado laboral se entregue de manera sencilla, comprensible. Nadie va a consultar el DANE, nadie va a consultar los papers que publican las universidades en revistas indexadas. Es decir, ¿cómo bajamos esa información que existe y que además muchos la tenemos para que sea un criterio que los jóvenes tengan en cuenta para poder tomar una buena decisión? Porque yo también identifico, si el mercado laboral tiene una brecha grande, yo digo, aquí, o sea, yo puedo jugar. Pero si la brecha es más pequeña, yo tengo que saber dónde me tengo que subespecializar y que además tengo que ser muy bueno porque voy a competir con un montón y tengo que sobresalir si quiero ser exitoso. Se puede. Yo cambiaría, profe, rector, cambiaría un poco la articulación, no empezada desde 10 y 11, sino empezada desde grado 9, para con metodología STEM desarrollar proyectos en ciencias, en artes, sin duda, en literatura, en letras, donde las personas empiezan a identificar actitudes y aptitudes. Grado 10 y 11 yo lo haría más por un tema de profundización de competencias básicas. Salen súper mal en las pruebas saber 11, entonces lo que el SENA debería hacer es profundizar competencias básicas y competencias para la vida, competencias ciudadanas, competencias lectoescritoras. Yo me dedicaría, y un grado 12, entre comillas, que sea el acceso directo a formación técnico-laboral, pero ya en la infraestructura SENA. Porque no es igual la calidad de un programa impartido en un colegio, siendo autocríticos, que la calidad de ese mismo programa en el SENA. ¿Por qué? Porque no tiene la misma infraestructura, porque el instructor no tiene las mismas herramientas pedagógicas. No es igual. O sea, incluso nosotros entendemos que el colegio asume ciertos saberes y responsabilidades, pero los otros profes, de pronto de la, digamos, comunes y corrientes del colegio, no tienen nuestra metodología. Hay mucho por hacer. A mí me gusta la autocrítica porque sé que en nuestra entidad tenemos posibilidades de soñar ajustes que nos permitan acercarlos.
Hay unos temas de Ministerio de Educación, SENA, que se pueden construir. Nosotros diseñamos, y fuimos atrevidos, diseñamos como una página web que se llamaba ADEL, que era la oportunidad que la gente pudiera tener herramientas para autodescubrirse. Y segundo, poder identificar oportunidades. Hay que alimentarlo, pero yo creo que eso está dentro de los programas que se pueden impulsar, sea con apoyo local, con apoyo nacional y articulado en instituciones relacionadas, por supuesto, de la formación para el trabajo y también de educación superior. Yo creo que eso es posible. Se vale la pena soñar, porque lo más importante es reducir ese nivel de frustración y que ojalá las pruebas Saber 11 no sea una prueba que categorice si tú eres un egresado de nivel bajo, medio, superior, sino que te diga cuáles son tus talentos. Finalmente, que te mida más un poco de la mirada gringa. Tú tienes muy buenas competencias para ciencias básicas, inclínate por ingenierías o por formaciones tecnológicas duras, o tú eres excelente artista, mira, este puntaje, de pronto no eres buena en matemática, pero eres excelente en esto y tienes la posibilidad de ingresar directamente o con mejores probabilidades a una institución en estos programas. Yo siento que es muy discriminatorio la forma como nos evalúan y yo creo que lo que tenemos que identificar cuáles son los talentos de ustedes y orientarlos, sea en pruebas tan importantes como las pruebas Saber, pero también ese acompañamiento desde atrás, porque no hay nada más sabroso y más rico que uno hacer lo que le gusta y que a uno le reciba un salario todos los días, que uno diga qué rico es ir a trabajar por algo que me apasiona. Y créame que cuando ustedes conectan su oficio con su pasión, las posibilidades de crecer y de ser exitosos y de disparar esa escala laboral son todas las del mundo. Así que aquí les dejo la idea. Muchísimas gracias. Bueno, no, agradecerles a los panelistas por esta conversación tan interesante y bueno, a ustedes por las preguntas y por enriquecer aún más el debate. Gracias. Nuevamente, gracias a los panelistas por su intervención y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la 11ª versión del Foro de Políticas Públicas en Educación. A sus correos electrónicos les haremos llegar el enlace de descarga de la grabación de este encuentro. Les deseamos feliz resto de día. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.